GRC trabaja en la unidad de análisis de riesgos y prevención del fraude en una gran corporación, aunque tiene un bagaje bastante interesante en estos y otros ámbitos dentro y fuera de la administración en Argentina. Es profesora de la universidad en Palermo, es una madre, es muy luchadora y además es la fundadora de un evento llamado NotPinkCon, en el cual la mujer desempeña un papel muy importante. Hoy vamos a hablar en The Hacker Style con Flor Vilardell. Vamos a hablar con una de las creadoras de la NotPinkCon. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 26 en The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Flor Vilardell, con Florencia, con la Flor. Con ella vamos a tratar bastantes temas. Vamos a hablar, nos va a explicar muy bien por qué es importante la gobernanza y cómo ella ha ido desarrollando estas u otras tareas, las amenazas que se ha encontrado, las debilidades, etcétera, etcétera. También con ella vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con Internet. Hoy es uno de esos muy buenos capítulos para la gente que tiene hijos e hijas, para que mire un poco cómo otras personas que se dedican en el ámbito de la ciberseguridad, el trato que las redes sociales y que Internet y que los móviles tiene con nuestros hijos y con nuestras hijas. Así que es muy interesante. Vamos a hablar de cuidados, vamos a hablar de sexualidad también y vamos a hablar de prevención. Creo que el capítulo de hoy os va a gustar bastante. Flor además explica muy bien, así que, sin más, vamos a ver qué nos cuenta Flor Vilardell, creadora de la NotPinkCon. Bueno, pues aquí estamos con Florencia Vilardell, con Flor, NotPinkCon. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir a The Hacker Style. Y lo que voy a hacer, lo primero es preguntarte, que siempre le pregunto a la gente un poco, pues en referencia a su profesión, a sus hobbies y a qué se dedican, lo que voy a preguntarte a ti es qué significa para ti llevar a cabo las políticas de GRC, digamos, toda la parte de IT Risk. Exacto. Bien, para las personas que menos están tanto en tema de lo que es un GRC o un GRC, que significa Governance Risk and Compliance, cuando yo empecé a estudiar, todo esto no existía este nombre, es una nueva área, una nueva forma también dentro de lo que es la ciberseguridad, de ayudar en todo lo que es la documentación, todo lo que es la parte de gobierno, toda la parte normativa, de detección de los riesgos. Yo soy crosa dentro de toda la organización, esto no tiene que ser de un solo área, si bien está como vista dentro de lo que es el Blue Team, porque hace la defensa, no es solamente defensa, porque no trabajas solo, trabajas con áreas como también con un Red Team, y formas un Purple, por ejemplo, para todo lo que es la parte de awareness, con campañas de phishing. Soy focal point de las auditorías internas, externas, focal point de todos los riesgos de seguridad. Tenemos a mano todo lo que hace a la documentación del área, basado en ver buenas prácticas, en benchmark internacionales, trabajamos con normativas. La verdad que, además también, bueno, nosotros hoy día también llevamos toda la parte del presupuesto, de lo que es seguridad, que es uno de los más grandes que hay dentro de la organización. Sin duda. Llevamos también la parte de informes de gestión, o sea, métricas, indicadores. Digamos que dentro de lo que es la ciberseguridad somos un poco, más que nada, tirando la seguridad de la información, pero tenemos conocimientos técnicos. Yo no soy, digamos, programadora, como, no sé, no ejecuto, no hago un pentest, pero sé lo que es un pentest, veo los informes de pentest, hago los informes de ciberejercicios que se dan dentro de distintos equipos, distintos sombreros que hay dentro de la organización. Como que soy más la unificación, la unión de todo eso en algo, ¿no? De que fluyan los proyectos, seguir los proyectos. Sí, darle también un sentido, ¿no?, a todo eso, claro. La gobernanza al final.
Exacto. Ujú. Que es un poco lo que pasa en la organización. Hoy día en la organización vos podés tener mejor pentesting, pero si no lo sabes informar, si no sabes llevarle a la estrategia, al comité ejecutivo, a Claro, otras áreas que no tienen nada de lo que es la ciberseguridad, cómo después toman decisiones sobre ellos, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuánto me sale a mí un ransom? No claro, tienen claro. ni El coste-beneficio, digamos, el riesgo, todo eso. exacto. Ujú. Sí, 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 sí. Y a mí me enamora todo esto. Es como Qué bueno, que me cargan porque como que soy muy, me excitan las normas. Sí, sí. qué buena. Me das una norma alegre y yo todo estoy, ¡ah! De la seguridad, ¡guau! Qué grande. Y me Qué grande. encanta. Y ahora que has hablado un poco de los sombreros, te voy a preguntar, que es un poco el motif también de este canal, de Hacker Style, ¿qué es para ti o qué significa para ti ser una hacker o qué significan para ti el mundo de los hackers? Mira, para mí hacker es loca, ¿no? El otro día justo leía que creo que fue en 1985, 83 que salió en la revista Magazine, la primera palabra, Magazine, que salió la primera vez la palabra hacker, que habían descubierto un grupo de 17, 18 años, unos tipos que habían entrado a Estados Unidos. Ujú. Y me reía, creo que fue el 3 o 5 de septiembre que es del 85, algo así. Bueno, una de las cosas que hago yo en mi trabajo es capaz mando algunos días efemérides de Sí, noticias locas que pasan. No, y nació tal, qué hoy guay, murió qué tal. guay. Me encanta eso, ¿no? De todo. Ujú. Y justo descubrí eso y digo, qué loco, ¿no? Porque para nosotros en realidad es probar a hacer algo distinto, Ujú. es dar vuelta a las cosas, es tener otra mirada, pensar out of the box, es juntarse con alguien y decir, bueno, a ver, eh, veamos cómo podemos resolver esto de otra forma, ¿no? Ujú. Y, y es lo que siempre nosotros nos jactamos de decir, hay una gran diferencia con los ciberdelincuentes. Y esto Total. no somos ciberdelincuentes, ¿no? No somos ciberterroristas. Ujú. Ujú. Eh, hackear, hackea la mente. Y a veces es así, Sí, bueno, sí. da vuelta a todo. Claro. Yo me acuerdo, yo tengo una anécdota, yo tengo dos chicos, esto lo sabe todo el mundo, no tengo Ujú. drama. No los, solamente los, o sea, la gente que los conoce o porque lo vio, Ujú. o porque, bueno, están en mi Instagram y es privado. Ujú. Pero bueno, tengo una niña de 10 y un niño de 6, Qué ¿viste? guay. Y el nene me dice hace un tiempo, me dice, mami, soy hacker. Qué grande. ¿Por qué ven mucho hoy día algunos youtubers que dicen, vamos a hackear, vamos a entrar a la deep web, vamos a comprar esto? Tienen ni idea, yo les explico, pobres, mamá, no me explique todo, está bien, deja. No, pero le digo, esa no es la deep web. Yo digo, Claro. tiene Claro, sí. A ver, batalla. se ha pervertido mucho el término. Sí, es verdad que antes yo he tenido aquí gente de la vieja escuela que renunciaba al término por la connotación peyorativa que tenía y ahora es todo lo contrario. Ahora ser hacker es guay, ¿sabes? Claro, Está guay serlo. Es muy curioso. a mí me costó mucho la de sentirme, decir, bueno, a ver, te Ujú, sentí hacker, ¿no? O ujú, sos hacker. ujú, Y me costó mucho llegar a eso porque yo siempre pensé que eso era alguien que hacía algo más técnico. Y digo, pero pues sí, ujú, yo vengo, está bien, programé, ujú, pasé desde C, C++, COBOL, ujú. excelente cobolera, Sí, es como le da. SQL, Java, ¿viste? Pasé toda esa escuela. Ujú, Pero hace muchos años, está bien, aprendí Linux ujú. para saber qué es lo que hace el otro, para entender, pues si tengo que leer algo, entenderlo, Claro. qué es lo que me gusta. Pero no me siento así un hacker, o Ya, sea, me siento alguien pero un poco pero lo que es, decías, pensar fuera de la caja, el pensamiento lateral, ese es en el día a día. eso sí, Ese es en el si día a día, vamos, ese es todo. Claro. exacto, eso sí. Eh, y yo a veces pienso, ¿no? Cómo ver las cosas diferentes, Ujú. tanto en lo personal como en lo laboral. Digo, bueno, cuando uno está con algo, alejarse y volverlo a arrancar. Y yo un poco, yo era así muy de chiquita, ¿viste? Agarrar algo y abrirlo, investigar. Ujú. Me gusta hacer research de las cosas, desde una película, un libro que estoy leyendo, entender cómo lo escribieron, quién lo escribió, de dónde salían los personajes. Ujú. Bueno, a mí me gusta esa investigación y eso creo que hace a alguien que le gusta hackear, le gusta hacer algo distinto, ¿no? ¿Y Y que tenga un valor agregado. tú crees que un hacker o una hacker nace o se hace?
Yo creo que somos seres sociales y que no nacemos con algo. Ujú. Yo creo que Claro. hacemos algo. Ujú. Lo mismo que tomamos elecciones en la vida, ya sea de género, de tus gustos Ujú. sexuales, de cómo vos te sentís, tus gustos Tus emociones. musicales, Ujú. tus emociones que vienen, obviamente, en muchos casos, obviamente, educados o lo tomás de referencia de la educación que das. Ujú. Pero si yo ahí tengo que ver la educación que tuve, yo no tengo nadie que estudie análisis o sistemas de información que tuve yo, nadie tiene, o sea, un máster. En mi familia fue la primera magíster. Ujú. Qué bueno. Entonces, digo, si yo voy a eso, la vida me fue llevando. La Qué vida te bueno. va llevando. Por algo, también las elecciones, probar, te gusta este, te gusta lo otro. Ujú. Yo Ujú. creo que somos lo que vamos inculcando la vida que nos va llevando. Hay cosas que también por eso a veces hay gente que no puede llegar a esto por los medios que no tiene a mano, ¿no? Ujú. Bueno, y hay gente que los tiene y los desaprovecha, ¿eh? Y Porque, los aprovecha. claro, yo una cosa que veo también es que ahora, digamos, la gente más joven que tiene el acceso absolutamente a todo, porque antes se podría uno excusar en decir, bueno, es que no tenían acceso a cosas y, claro, pero ahora que hay acceso a todo con un clic, digamos que me parece terrible que no se busque, que no se tenga un espíritu de buscar, ¿sabes? Que uno se pueda entretener un tiempo, pero que al mismo tiempo, pues de vez en cuando eche un vistazo a la Wikipedia, no solo TikTok, no solo Instagram, no solo este tipo de cosas, no sé. Claro, Ujú. exactamente, exactamente. No, a mí me pasa algo que yo cuando, yo siempre fui a colegios públicos, y que es Ujú. algo que también, yo tengo a mi hermana viviendo en España y mi sobrino que tiene 5 añitos va a un colegio público y Ujú. amo todo, cómo es allá, mis hijos van a un colegio público, Ujú. soy muy pro colegio público hasta donde pueda, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. donde se pueda dar la educación acá en este país, veremos qué acontece. Ujú. Pero después solamente hice mi maestría en un privado, hasta la universidad pública. Ujú. Y no era una gran, o sea, yo vengo de una familia con un padre ausente, Ujú. entonces mi mamá docente, me ayudó mucho mi tía, que era nada que ver, kinesióloga, Ujú. y mi tío, que es científico, él es astrónomo y Qué bueno. titiritero y todo. Ujú. Qué Entonces maravilla. yo veía muchas cosas, o mis abuelos, me crié mucho con la familia de mi mamá. Y, y mi mamá era maestra de lo que era actividades prácticas acá, que era hoy es tecnología, ¿no? Ujú. Ujú. Y en los años 90, en realidad a mí siempre me gustó abrir cosas, siempre, desde chiquita. Agarraba, o te arreglaba los collares, era la que arreglaba todo. Ujú. Mi abuelo era herrero, entonces me juntaba en el taller de mi abuelo, lo Qué guay. ayudaba con la herrería, con algunos circuitos, que siempre me gustó la electricidad. Qué guay. Y en los años, yo le había pedido a mi mamá de ir a un colegio técnico, Ujú. cuando entró al secundario, acá a los 13 años, voy a ver unos, y claro, era la única mujer. Y yo Ah. me achiqué. La Mm. verdad no me pude empoderar. Yo creo que mi mamá tampoco tenía las herramientas Ujú. que podía hacer. Y bueno, terminé en un bachiller, pero mi mamá se quedó con eso. Y en los años, no sé si en el año, para esto voy a redar mi edad, me porto re terrible. Tengo 45. Ujú. Entonces, en el año 93 creo que fue, mi Ujú. mamá me mandó un curso de Windows 3.1. Toma ya. Entonces dije, esto es lo mío, que son todas estas... Yo veía igual computadoras sí no tenía, pero bueno, iba a la casa de mis amigos o amigas, la que podía tener una, íbamos todos ahí, la Claro, que tenía un VHS, íbamos todos ahí, la que teníamos una impresora, íbamos todas ahí, jueguitos todos ahí. claro. Entonces, nada, o acá íbamos mucho a los videojuegos. Ujú. Y después, bueno, hice Windows 95, 98, NT, me fui metiendo y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Ujú. Y yo quería ser abogada, Ah. entonces, desde los 10 años. Y cuando dije, bueno, no, la justicia argentina no es para mí, yo soy una persona muy sensible, un estómago Ya, muy ya te digo. sensible, Ya te digo. yo no podría vivir lo que algunas personas están viviendo acá. Ujú. Entonces dije, bueno, me gusta organizar cosas,
me gusta los sistemas, soy una persona ordenada, con procesos, normas, y bueno, ¿qué vamos a estudiar? Empecé a ver que la UTN, la Universidad, la UBA, la Facultad de Ciencias de la Computación, y me fui a la UBA, que es la Facultad de Económicas. Yo estudié en Económica la licenciatura en Sistemas de Información. Qué buena. Y me dio un pantallazo general, y después sí ya me metí, pero ¿sabes cuándo me compré la primer computadora Ahora te voy a sola? preguntar. Sí. Cuéntamela. Bueno, No, cuéntalo, no pasa nada. pero yo siempre lo cuento porque, y le digo a gente que me dice, no, porque yo no tengo una compu, ¿viste? Claro. Yo me la compré el año pasado, por primera vez en toda mi vida, a los 44 años, compré mi primer notebook sola. Y hablo sola porque siempre iba a la casa de alguien, porque justo enganché una pasantía enseguida de la facu, me iba los fines de semana a estudiar, me quedaba en los laboratorios, iba al laburo, al trabajo los fines de semana a programar. Tengo un amigo que me enseñó, que hoy vive en Japón, es un capo, Qué y me guay. enseñaba a programar. Después, bueno, con el papá de los chicos tenía computación, me quedaba con él, con algún amigo. Después sí, bueno, los trabajos me daban compu, entonces zafaba. Un día me gané una compu, también me gané una notebook, que se la quedó mi ex en la separación también, mitad y mitad. Así que dije, bueno, Dual sí, bot, ¿no? Dual bot. sí, ponele, que bueno, no había mucha opción, Qué pero bueno. bueno. Qué bueno. Y aquí te voy a preguntar ahora mismo, muy buena la historia, yo creo que se entiende muy bien un poco tu bagaje. Te voy a preguntar si ahora mismo tienes algún proyecto o algo interesante que quieras contar. Sí, a ver, yo te cuento, además de trabajar, tengo Ujú, un trabajo formal, yo soy profesora de la universidad, de la de Palermo, ujú, aunque bueno, el año que viene seguramente me tomo una licencia, pues tengo estos proyectos dando vuelta. Y además soy profesora de la Academy, que es de la Eco Party, ujú, ujú, que ya hace 2 años que soy profe ahí, doy todo lo que es Incident Response, ujú. Qué todo lo bueno. que es ASIR, y en la UP, en la Facultad de Palermo, doy auditoría de sistemas de seguridad. Buenísima. Entonces, sí, todo virtual hago. Pero bueno, además tengo otras cosas. Y lo que sí me gusta la parte de concientizar, que es un Ujú, poco, siempre me gustó la docencia, eh, y me gusta esto de poder divulgar, de evangelizar gente, ujú, ¿sí? En ciberseguridad. ujú, Entonces yo cuando trabajaba en un CECIRT, acá que fue el gobierno de la ciudad, ujú. parte de mi tarea, mi función era ir a colegios, escuelas, universidades, Qué bueno. familia, chicos, chicas, pibes, pibas, lo que sea para concientizar. Lo hago de forma personal cuando me invitan también capaz a los colegios de mis chicos y demás, voy. Ujú, Y o amigos o amigas que quieran, viste, yo voy. Ahora también estoy con Futuro Hacker, que es de la Eco Party, ujú. que me invitaron, que estuve también ayudando en la Eco este año en entrevistar, hacer pruebas de entrevista a chicos y chicas que están saliendo del secundario. Qué guay. Y quiero más eso. Yo tengo un proyecto de seguir dando charlas. He dado charlas en eventos, parte fue yo formo parte de la comunidad de las pibas de Infosec Ujú, ujú. y otras Luego hablamos. comunidades más. Ujú. Dale, cómo no. Sí, Y también como proyecto seguir con todo lo que es el Blue Space de la ECO, que buenísimo. formo parte también con otras 6 personas más que nos queremos, los quiero un montón. Ujú, Tengo 6 proyectos, bueno, dando charlas, y a mí el año que viene yo apunto a poder ir a otros eventos de ciber. ujú. Necesito eso, quiero eso. Qué bueno. Y aparte lo que quiero es ir a DEFCON. O sea, Ujú, ujú, justo lo hablaba el otro día con Fedeca, que me lo ujú. encontré y le digo, quiero ir a DEFCON. Y digo, bueno, por favor, coachame, tengo amigas también, Ujú, como sea, es como algo que no quiero dejar de perder, y seguir con lo que es el GRC, ¿no? Poder estudiar. Yo siempre digo que uno nunca deja de estudiar. ujú. Mismo yo estoy estudiando el CISA ahora, estudiar Suerte. CISPE. Sí, sí. Nada, me lo veo fácil. Estudiar CISPE, si yo no certifique el año que viene, sí quiero certificar. Ujú, A ver si la empresa me lo puede, eso me puede colaborar, sería ideal. ujú. Este, pero la verdad que no, yo estoy
feliz de poder seguir creciendo. Yo creo que apunto a poder esto, ¿no? Desarrollarme más, poder formar otro equipo, poder ver si uno nunca sabe la vuelta de la vida donde va a estar, ¿no? Pero sí me aferro y me abrazo al GRC, que es algo que hace tiempo que lo quería buscar y como que estaba ahí entre una cosa y otra y digo, bueno, esto es lo mío y a esto quiero explotarlo a máximo, poder seguir también que otras personas puedan incorporarse en todo esto, ¿no? Vale, y aquí lo que te voy a preguntar es si recuerdas la primera vez que entraste a Internet o tu primera conexión. Sí, a ver, qué buena pregunta. No se llamaba Internet, se llamaba ARPANET. Vale. Vamos a aclarar, para la gente que es de otro metaverso, Sí. ¿sí? Que está viendo esto en el año, no lo ve en el año que corresponde. No, había una vez gente que no tenía idea. Yo creo que las cosas que no saben de mí es porque en mi adolescencia no había internet. Entonces, fotos, videos, está todo guardado. Todo eso está. No hay nada en las redes de esa época. Ya. O por lo menos algo que vengas a mi casa y que hagas Bueno, uno sim de mi casa, el ¿no? archive.org anda por ahí, que en los 90 o así, pero Ay, lo amo, el archivo. mm, la Amo Wayback fuerte. Machine y todo eso. La amo, bueno. Yo Sí. me acuerdo Hay que que cuidarla, entraba ¿eh? Hay para. que cuidarla porque anda Hay ahora. que Sí, anda cuidarla. ahora justo Sí. Sony ha puesto una denuncia a archive.org, ¿En serio? sí, contra, digamos, contra el archivo por copyright, lo de siempre y tal, y están como No atacando el es, proyecto este. es como los proyectos. Bueno, es un poco, bueno, si querés, no vamos de bien, pero es un poco Donde los quieras ir. proyectos open source, los proyectos Ujú. que vienen del lado de darle algo al A la mundo y humanidad. después o lo terminan comprando y después Ujú. todo es open source y está el open source. Sí, sí. O lo terminan sacando como Cuevana, como ver películas gratis, como ver. Ujú. Eh, es difícil, ¿no? Pero Sí, bueno, volviendo a tu pregunta, sí. yo siempre me acuerdo de un curso que hacía de Windows 3.1, entrar a lo que era un laboratorio, ver tantas máquinas, y entrar a internet, poner tipo hola mundo, viste, que te aparezca Claro. todo lo que hay, las búsquedas, me acuerdo decir. Yo con un disquete, con un disquete iba con toda esta información, pero siempre recuerdo también de conectarme con otra gente, ¿no? De poder, yo tenía un ICQ, poder bajar mi Qué música, yo mítica. decía, wow, Ujú. grababa El el MySpace, ¿no? Winamp, Aquello, el el Winamp. MySpace, el Winamp, qué lindo. Y después encontrar y poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hacen en otros lados esto que yo tanto estoy Ujú. buscando? Eh, conocer otras personas de otros lados, saber que una no está haciendo esto sola, sino que capaz en Italia o en Honolulu también hay alguien como uno que está en estos momentos así. Claro, Me era súper acuerdo de leer bonito, noticias, muy y bonito. me acuerdo de entrar a Además, las páginas. teníamos aquella idea que yo creo que se ha perdido, hace poco además lo hablaba con Amparo, creo que se ha perdido esa esencia, creo que Internet cambió de bando, ¿no? Dicho así. Porque antes teníamos esa idea de que Internet emanciparía a la humanidad, la cambiaría, por eso mismo, ¿no? Porque tú hablabas con alguien de Honolulu y decías, anda, si le gusta lo mismo que a mí, si tiene las mismas gustos y digamos, inquietudes, ¿no? Y veíamos como que la humanidad no eran tanto sus naciones y sus estados y sus empresas. Y eso cambió Sí, cambió mucho el contenido que hay hoy, también. eh, la forma en cómo se asimila y se manda el contenido. Ujú, sin duda. Mismo yo lo veo con los youtubers que se ven hoy, Ujú, cuando me dicen, no, porque eso le digo, mirá, les explico, me dicen, esto no es real, ujú, no para nada. es real, tenés que separar la realidad de lo que ves, el contenido que hoy, por más que vos lo veas y lo leas, toma todo busca otra información que lo valide, ¿no? Acá hay un sitio que se llama chequeados.com, Ujú, que es un grupo de investigadores del CONICET, desde periodistas a sociólogos, economistas, demás, que a mí me encanta porque si yo entro a la página y digo, a ver, esto está chequeado, esto está revisado, esto tiene un doble check de esto. ujú.
porque están los fake todo el tiempo, ¿no? Total. Y eso yo creo que cuando nosotros éramos más chicos o empezamos con esto, no había poca información, la buscabas en otro lado. O sea, capaz entras en internet para ver noticias del diario o algún diccionario, algún sinónimo, pero no está lo que hoy es. O sea, Y además, bien. te sumo más cosas. Ahora se llaman creadores, pero ahora mucha gente entra a las redes que ya están creadas. O sea, van porque está todo el mundo ahí. Pero antes sí que había muchos más creadores y creadoras. Porque tú creabas tu página web, tu blog. Digamos que tú innovabas en lo que te gustaba. A mí me gusta, yo qué sé, hacer pasteles. Pues creabas tu blog de hacer pasteles y tal. Y digamos que también la gente que creaba antes era más fácil, digamos, de encontrarla y de hacerte referente por tus hechos. Y ahora yo creo que eso ha cambiado un poco, digamos. Creo que todo el mundo puede ser creador o creadora, ahora se ha democratizado más, pero es cierto que también la calidad del contenido, bajo mi punto de vista, ha caído muchísimo. Sí, yo coincido 100%, no solo que ha caído, sino que hay mucha copia entre ellos y ellas, ¿no? Total. Eh, Hoy cuando entras a YouTube dices, bueno, ¿qué es la ciberseguridad? Pregunta básica de primera clase que doy, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? Y vos ves un montón de personas hablando de ello, de todas partes del mundo, además de, no sé, todos los idiomas. Sí. ¿Y a quién le crees? ¿Cuál es la verdad? Entonces hay que entrar en comunidades donde diga, che, ¿cuál es la fuente verídica? ¿Qué fuente revisó esto? ¿De dónde puedo tomar lo otro? ¿Qué libro puedo leer relacionado a esto? Para eso está, por eso a mí me gusta también relacionar. Yo estoy con un montón de comunidades, desde las WordPunk, de la Chunhack, de las B-Sides, de las chicas de sistemas, que es otra comunidad más de IT, las Girls Can Hack, las Women in Cyber, no sé, es como una grandes comunidades. Entonces, bueno, entre ellas, bueno, lo que necesitamos, nos vamos pasando infodata. Pero se perdió eso de la innovación. Total. Y eso tiene unas grandes consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, el caso que estamos viendo, yo, digamos, la visión que tengo, todos estos presidentes de gobierno, estos políticos que salen de Internet, porque los crea Internet, tan extremos y tan locos, esto es una deriva o una consecuencia de esa polarización y este tipo de nuevo Internet donde hay extremos, el que más grita es el que más se le escucha, o el que más está en los medios, el que más sube vídeos. No es tanto la calidad, sino la cantidad y la polarización. O sea, que tiene sus consecuencias. Bueno, totalmente. Bueno, una de las cosas que yo la otra vez hablaba con una amiga es que le decía, yo no puedo creer que una persona esté atenta a ver si subió un nuevo contenido o no. No subió contenido mirá, subió hace 3 horas. ¿Y cuándo fue la última vez que subió? No, anteayer. Ya. Pero porque Es estamos adicto. como necesitando, exacto, es una como la droga, es una droga. Es una Es droga. una droga. Ojo, yo también a veces lo veo, ¿no? Para mí es una droga a veces dejar el celular, no estar atenta, no. O sea, mismo cuando yo tengo que hacer algún informe de algo, ¿viste? Lo pongo en vibración, todo. O sea, estoy atenta a ver si no estoy por si pasó algo con mi familia más cercana, ¿no? O a veces aviso, che, mira, me desconecto un toque, porque yo prefiero eso, avisa. Che, me desconecto un toque, tengo que terminar algo, cualquier cosa, no sé, avísame, ¿no? Después lo miro. Pero necesitamos esa desconexión. Yo cuando fui hace poco a ver a mi hermana allá, el celular lo usaba nada más cuando estaba mi hermana, Wi-Fi, bajar la foto. Una desconexión total. O sea, para mí fue las mejores, lejos de vacaciones o liberación mental que tuve. Claro. Y yo digo, se pasó algo, o sea, el mundo siguió. Sin La problema. guerra también siguió sin mí. Sin problema, claro. Y además, yo creo que a mí lo que me preocupa de estas cosas es que creo que este tipo de adicciones, y has mencionado cosas muy clave, como esos temas de falta de memoria, falta de atención, creo que hacen a la ciudadanía muy vulnerable. Creo que no nos estamos dando cuenta que estamos vendiendo por tener un contenido inmediato, rápido, de gran consumo, nos estamos volviendo muy vulnerables. Yo, por ejemplo, a mí me dicen sobre estas charlas y estas entrevistas, bueno, es que a veces son muy largas, ¿no? Que podemos tirarnos hablando pues 2 y 3 horas, ¿no? Y entonces, claro, yo lo veo y digo, vale, desde otro punto de vista,
a lo mejor es que también la gente se ha acostumbrado a consumir cosas demasiado cortas. Como que hay que contarlo todo en 15 segundos y en 30 segundos y que no Claro, puedes estar horas hablando de algo. Entonces, yo creo que eso también un poco nos ha cambiado y creo realmente que nos hace mucho más vulnerables. Realmente. exacto, exacto. Yo coincido plenamente porque una de las cosas que cuando uno concientiza sobre temas de ciberseguridad, primero yo veo en los medios, en las redes sociales, quién habla, cómo les habla, a Ujú, la comunidad que no es especialista o no ujú, trabaja de ello. ujú, Mismo yo soy de las que concientizo dentro de la organización, entonces hablamos yo todos los meses, les mando entrenamientos, ujú, o llamo a las personas que, por ejemplo, un equipo detecta alguna información, bueno, yo llamo, che, ¿por qué tenés esta clave? O ujú, no le digo por qué esta clave, no le digo por qué tu contraseña está débil, cómo te puedo ayudar, ujú, enseñarle. Entonces, la velocidad de la información, la velocidad por sacarse un mail de encima ujú, o de contestar rápido, ujú, de entrada y me van a cambiar la clave o algo pasa algo si no cambio la clave ahora y no entro al link. ujú. Pará, detenete, Tranquila, sí, sí, sí. tranquilo, tranquila, no se va a acabar el mundo porque aguantes un poquito, ¿no? Ujú, Yo soy acelerada, los que me conocen saben que soy culo inquieto, perdón, ¿eh? ujú. Igual culo no es mala palabra ya. Sí, y culo quieto es un Ah, dicho mítico. claro, yo soy muy así, soy ansiosa en muchas cosas, pero para otras soy paranoica. Ujú, ujú. Qué bueno. Eh, pero no soy 100% segura. Todos somos vulnerables, ¿no? Nada Ujú, más que es encontrarle eh, en dónde quiebra la persona. ujú. Yo tengo amigos que me dicen, le digo, por favor, a tu niño, a tu niña, si le vas a sacar una foto, además sacar el GPS, sacar la ubicación de la cámara, Claro, los no metadatos. pongan logo. Ojo, mis hijos en colegio público tienen guardapolvo blanco, no tenía ni idea. Sí, anda a ver todas las escuelas. Algún día algo le va a encontrar dónde están. Yo digo Ujú, que no, ujú. pero es más difícil que te diga, va a la escuela tal, número tal, de Claro, la ciudad tal. claro. Y aquí una gran cuestión, Dice, ahora que lo has mencionado, cuando tu hija mayor o tu hijo pequeño te pidan un móvil, imagínate con 12 13 años que están teniendo ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Tú que te dedicas precisamente a todo esto? llegaste tarde, ya los tienen. Ya lo tienen, ya se lo has dado. Y tienes, cuéntanos un poco, ¿tiene algún tipo de PIN parental? O sea, Sí. A ver, depende, te explícale un cuento, poco a los padres y madres que nos vean claro. cómo lo Fue gestionan? todo, yo vengo con esas decisiones muy lentas, o Ujú, sea, fue todo un proceso. Y claro. también yo me acuerdo una sobrina, bueno, de mi expareja, que ahora ya más grande, ¿no? Tiene 20 y pico, Ujú, a sus 13 años, 14 fue que recibió el celular por primera vez. ujú, Que dije, wow, y hoy día se cambió. A ver, a mi nene de 6 los dos tienen como un contrato no firmado, o sea, de palabra ese. ujú, ujú, Los dos saben que los celulares no son de ellos, son míos, ujú. ¿sí? Que yo soy la que determino cuándo, cómo lo van a usar y el padre. Qué bueno. El de los 6 años solamente lo va a usar sin, lo único que tiene es Wi-Fi, Ujú, no tiene un chip, o sea, él no tiene mensaje, no recibe mensaje nada más. Los dos tienen un control parental que ujú, uso de ujú, Google, todo, o sea, lo tengo en familia, ujú. Muy dormí en bien. familia, controlo, no pueden bajarse nada, por más que están en la casa del padre, no pueden bajarse nada sin mi correo, mi autorización. Ujú, ujú, Y obviamente no se lo doy al padre, ¿no? ujú. Claro. Ujú. It's mine. Eh, cada vez que se quieren bajar algo, lo tienen que mostrar, obviamente, analizo. Y con todo eso igual nada es seguro. Entonces, Ujú. bueno, ¿qué te Ya, querés pero bajar? ¿Para qué lo querés bajar? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Con ujú, quién vas a estar? Bueno, ujú, si querés bajarte, te tenés que entonces eliminar otro juego, no puedes tener más de tantos juegos. ujú. Le hacemos barridas, mismo, bueno, nosotros jugamos mucho al Roblox, a mí me encanta el Roblox. Qué guay. Y algo del Roblox es el tema que mi nene hace un par de años no sabía leer y escribir. Ujú, Y ahora sí, entonces el otro día lo encontré, le digo, ¿con quién estás chateando? No te puedes chatear. Entonces me avisa, mamá, mira, me está chateando esto, me están haciendo lo otro. ujú. Entonces tomamos la decisión. Le digo que no se le da, no se acepta a nadie sin nuestro permiso, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Mismo los celulares, no lo es que lo usan todo el día, tienen límites de tiempo. Ujú, Obviamente, si estuvieron 8 o 9 horas en el colegio, cuando vienen acá,
lo tienen un rato, pero después lo dejan, después capaz juegan otra cosa, después se lo dejan un ratito. O capaz no el celular, a mí no me gusta tanto que estén con el celular, se quiere más combo, más que nada por la vista, y que vayan cambiando, ¿no? Obvio, y hacen otras cosas que no solamente. Yo trato de, cuando puedo, los saco afuera. O sea, eventos, los llevo mucho a eventos, cine, teatro, foro, Qué bien. nos vamos a la Horror XP, ¿no? Me los llevo a la Comic Con, me los llevo a todos lados, a salas de escape hacemos. Qué guay. Qué Trato de bien. incentivarlos mucho esto. ¿Y redes Mi sociales nena, tienen? ¿Tienes redes no, sociales? No. no, o sea, mi nena que tiene 10, que este año, sus 10 años, incorporó el chip, que fue muy charlado con el padre, solo acepta, me dice, mamá, voy a aceptar tal cosa, mira, yo le configuro WhatsApp para que nadie le agrega en grupo sin que yo se lo permita. Yo le dije, mira, le digo, no quiero estar revisando de su celular, confío en vos, Qué bien. pero a lo que encuentre de algo distinto, como estamos, vos me lo venís a decir, pues si no, yo no quiero que quiebres esa confianza. Claro, y además muchas veces no es de los menores, es de Es, de la mala gente que hay alrededor. Claro, no sí. es tanto culpa suya. Yo tengo ahí algo que es la comunicación, especialmente bueno, ahora con mi nena que es más grande, que me cuenta todo, pasó esto, lo otro, me vi con esto, o hablamos de un montón de cosas que yo antes no podía hablar, o no se hablaba No, no se directamente. hablaban, claro. Mismo saben que yo doy charlas, les muestro mis charlas, saben que yo mismo soy muy pro empoderar a la mujer, entonces con todo un montón de cosas que charlamos de ello. Entonces les cuento cómo a veces me siento, ven como las cosas que me suceden a los 12, pero ninguno tiene ninguna otra red social. Es más, mi nena que ve TikTok la ve con mi usuario, restringido con mi usuario, y yo miro lo que ve porque lo tengo también acá. Ajá. Los voy bloqueando o escucho o miro mismo. Saqué las publicidades en algunas redes como para poder filtrar. Qué bien. Pero tenés que estar atento, 100 ojos tenés que tener. Pero 100 creo que estás ojos, dando unos consejos que no se suelen escuchar, que son muy responsables. Yo no estoy, digamos, en contra de que los niños tengan móviles, pero sí estoy un poco en contra de que entren en las redes sociales desde tan pronto. Y creo que además está en casa donde está la educación. No es la sociedad el problema, no es la tecnología, no, es es el en uso que le casa. damos. Eso es lo que estás Exacto. haciendo tú, cuidarles. Es que la tecnología, de todo, te estoy hablando, no sé, desde la creación de la imprenta, no sé, hasta la electricidad, ¿no? Todas las cosas nuevas, las nuevas innovaciones, las ideas, no son malas, hasta el subuso que vos le das. O sea, cómo se hace el arma, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. yo igual estoy en contra de las armas, pero ¿cómo vos le das esa información? ¿Cómo vos agarrás este código que descubriste o este bug que encontraste? ¿Lo declarás para un bien o lo aprovechás para tirar malware a otro lado? ¿Entendés? Yo no tengo redes sociales, mismo mi hija a veces me dice quiero Instagram, sabe que no, mínimo hasta los 13 no le vamos a charlar. Capaz, no sé, viste, me cambia toda la vida y a los 13 ella va a estar en secundario, qué sé yo, capaz, qué va a pasar de acá unos años. Mi nena se lo di a los 10 el chip, capaz el de 6 se lo tengo que dar antes porque mi nena, acá hay hay como 4 compus, o sea, hay 3 compus, yo estoy separada ya hace unos años, pero yo tengo 3 compus y una tablet. Entonces, y hay 4 celulares, con lo cual, pues yo tengo 2, bueno, sí, o sea, es como mucho. Entonces, bueno, a mí me abruma a veces, bueno. Entonces, pero bueno, también son personas que le inculcamos con la familia lectura, o sea, para mí la lectura es importante, mismo el chiquitín me adivinó la clave de la compu de Ah, esto. sí, Sí. ¿ves? Como si es Hizo un hacker. shoulder surfing. Yo le dije, sí, me dice, mamá, soy hacker. Le ¿Ves? digo, me hiciste un shoulder surfing. Sé Claro. que le digo, encima quiere aprender inglés. Le digo, bueno, shoulder, eso, le digo, la técnica de ingeniería social que me hiciste es esta. Qué Eh, grande. y me digo, bueno, entonces me dice, mamá, quiero ser hacker. Qué guay. Entonces le digo, mi hija le gusta, pero la parte tecnológica tiene otros gustos más de, ella es otaku, anime, Ah, vale. pero ahora están con los dibujos. Entonces, bueno, el año que viene yo le estuve mostrando algo, el chiquito arma algunos juegos en Roblox. El año que viene sí me gustaría que puedan tener esto.
eso es lo que es la escuela pública, ¿no? No tienen salón de computación. Hay una política de Estado ahí que está muy en falta. Las charlas que damos en secundario no alcanzan. Yo me pregunto siempre, y me pasa en mi ámbito, ¿no?, laboral, soy la única mujer en ciberseguridad. Hay 50 personas, más o menos, un poco más o menos. Somos 3 mujeres, 2 de ellas están en otra área que es prevención de fraude, que no son de ciber, nada que ver su background. Yo soy la única. Entonces, a veces eso es un tema. Digo, bueno, ¿cómo podemos motivar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pasa esto? Es buen debate. Sí. Es buen Yo debate. lo hablo con una ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que falta? Que no digamos, es por cómo... ¿Es por esta maldita educación de las muñecas para las niñas y los coches y la tecnología para los niños? ¿Crees que parte de toda esa cosificación y esa, digamos, estructura mental machista que nos inculcan? ¿O crees que realmente no se está, digamos, atrayendo a las mujeres realmente por temas, digamos, tecnológicos, digamos, las instituciones y las universidades y los institutos? ¿O es una mezcla de los dos? Yo creo que es una combinación de estos dos factores y otros que capaz no desconozco, que es lo que me propuse investigar más. Por eso el año que viene quiero seguir con eso, porque yo soy de las personas que digo, bueno, yo no sé, yo no voy a estar para siempre, yo soy muy clara en eso. Y mi conocimiento no quiere que quede acá, porque a mí me han negado conocimiento y te lo va buscando. Entonces, quiero dejar eso en la sociedad, en algo, en mi familia, mis amigos, amigas, en la labura. Yo hoy día me encuentro con un montón de gente con la cual he elaborado y siempre me saludan y todo el mundo me dice, ¿cómo conoces a esto o lo otro? ¿Conoces a esta persona? No sé, porque hablo, converso, o sea, trato de dejar huella, ¿no? Dejar huella bien. Y yo creo que es parte de las políticas públicas que no bajan, que le sacan este terror a programar, terror a las matemáticas. Cuando a veces yo no tuve tantas materias matemáticas, sí, no digo que no, sí, tuve, a ver, sí. Pero programar a veces no es solo matemática, es lógica, es creatividad, es innovación, es orden también, es que las mujeres, orden. esas Yo tengo capacidades de mi orden, de cerebro, memoria. mi cerebro funciona con eso. Yo estudié la carrera de chef, yo me recibí de cocinera profesional, porque me encantaba. Y Qué dije, bueno, máquina. estoy estudiando. Y mi cerebro funcionaba con eso. Bueno, la mise en place, los procesos, medir, tomar, probar, innovar, sacar como... Digo, no, esto es lo mío, ¿entendés? Bueno, después me fui para otra cosa, pero me gusta eso. Aquí Eso es... hemos tenido, disculpa porque te lo No, engancho, tranquilo, obvio. hemos tenido hace poco, digamos, he hablado con Amparo Peiró, digamos, una Te mítica que amo. es la primera mujer española en sacarse una licenciatura de electrónica. O sea, es, vamos, un Es portento. hermoso eso. Y ella Es una genia. es una genio, su nick es JJ y ella decía, me daba un poco de rabia tener que esconderme en un nick ambiguo para que no supieran que era mujer y aparentar, ¿no? Digamos, de alguna manera como en esa ambigüedad de la red del principio y tal. Y ahora que se ha perfilado todo, pues bueno, ya se sabe quién soy y todo eso. Pero le molestaba un poco porque cuando se descubría que era mujer, cambiaba lo que había alrededor. Sí. Así Y ella lo ha notado. Y el consejo que daba ella es a las mujeres tirar para adelante. O sea, que no hagáis caso a lo que os digan y a los prejuicios. El ejemplo queda. Es así. Mira, me hace acordar que loco, ¿no? Porque, bueno, muchas cosas para contarte. Por un lado me hiciste acordar un libro que yo leí hace este año, que me cambió mucho la cabeza, que se llama La historia de O, que no sé si la conoces. No, no La la historia conozco. de O. En realidad, esta historia viene mucho al lado de lo que es el BCM, el uso de dónde sale la aureola de los chokers, bueno, todas esas cosas que Qué bueno. a mí me partió mucho la cabeza, porque la que la escribió tuvo que ponerse un seudónimo de hombre en los años 1940, creo que Wow. fue. En Francia, cuando fue a recibir su premio, tapada la cara tuvo que Mira que era tenerla. mujer. Si la buscás, es la historia de O.
y habla mucho de eso, ¿no? Y pensar, pasaron casi, ¿cuánto? Casi 100 años y seguimos igual en muchos aspectos. Yo creo que es eso, yo creo que también es un poco, desde ya te digo, de las políticas públicas, de seguir incentivando, de hacer más comunidades, de unirnos, de empoderarnos, Los sin el cuidados, fanatismo, ¿no? Sin el los cuidados, fanatismo, cuidarse. los O sea, cuidados. algo tan básico. A mí, por ejemplo, la otra vez tuve una discusión bien, ¿no? Con una persona que estaba haciendo ruido acá cerca. Yo le pido, por favor, baja la música, tengo durmiendo a los chicos. Y yo creo que y estaban mis hijos y presentes. Yo creo que le dije, si yo fuera de otro género, a mí me contestarías diferente. Seguro que no. Claro. Porque cuando vino a hablarme una mujer, me la habló distinta. Entonces le digo, mira, si a mí me pasa, entonces yo siempre le digo a los chicos, vos que sos de mi nene, no actúes de esa forma, te lo pido por favor, no hagas esto pasarle a nadie, ni a ninguna mujer, ni a nadie, nadie tiene que hacerlo. Y vos le digo a mi nena, que no te pase a vos, no te Claro. dejes que esto te pase. Hoy día me pasan muchas cosas, ¿viste? Hay cosas que me siento excluida de muchos aspectos, del trabajo, de la forma de cosas que, bueno, a veces no puedo hablarlas capaz porque esto va a salir, y todavía estoy acá. Y prejuicios, ¿no? Y los prejuicios. Prejuicios, Claro. las veces que me pasó, capaz me ven más joven, ¿no? De los que tengo. Entonces, no, porque yo tengo, a mí me encanta cuando sacan a relucir la chapa de los años, ¿no? Pero yo con 20 años de experiencia, digo, pero ¿cuántos años crees que yo tengo? Les digo. Claro. Y por más que hubiese empezado ayer, la falta de respeto siempre. Pues Sí. yo siempre le dije, yo tuve un caso de violencia laboral con otra empresa, no, una ex empresa, donde también, viste, me decían, no, pero acá el que te paga el sueldo, vos no, me digo, era un proveedor. Digo, vos no me lo pagás, segundo, vamos a tomar un café y nos hablamos de las experiencias, pero yo no estoy equivocada, le digo. Y nada, lo hablé, le dije, a mí me contesta, no, y ya te denuncio. Claro. Pero yo soy así, Sí, y y también te sí digo veo que más hay cosas, muchas ¿eh? mujeres que me cuesta, te lo digo, y después lloro, o sea, o Lo veo, lloro con mis amigas, ¿no? Nos juntamos las chicas sí, y una se nos a contar catarsis, ¿no? Una especie de terrible. catarsis. Claro. Sí, y además se nota también, por ejemplo, en el propio lenguaje. Fíjate la diferencia que hay entre golfo, que es alguien, ¿no? Un hombre golfo es como una especie de, ¿no? De pícaro y tal. Sin embargo, una golfa es una puta, ¿no? O sea, Exacto. siempre, incluso el propio lenguaje, ¿no? Un zorro es alguien que es pícaro, ¡ay, qué zorro es él! Si es una mujer y es Sí, una zorra, eso, es una puta, ¿no? exacto. O sea, digamos que incluso el propio lenguaje nos diferencia, nos cambia y siempre tiene connotaciones negativas para la mujer y positivas para el hombre. Y ahora muchos hombres parece que ven atacada su masculinidad, vamos a comentarle un poco aquí para la audiencia, cuando se está dando la vuelta a todo eso. Y Exacto. parece que es como, bueno, ¿nos dais cuenta que para que exista la igualdad es necesaria la discriminación positiva en muchos casos? Porque la mujer lleva soportando esto cientos y miles de años. O sea, esto es algo que a mí me parece que espero que chicos como el tuyo ya nazcan con ello y que Pero esto sí, sea mira, los remanentes de una especie de hombre que ya se está quedando atrás. Eso, te voy a decir, olé a eso, porque la verdad que justo hay un libro que se llama Maleducadas, que la escribió una politóloga argentina, que es Florencia Freijo, y ella habla también eh, de los cientos y cientos de años que llevamos sin hablar. Nosotras, mujeres trans, cis y no binarias, ¿cuánto hace que no tenemos el uso de la palabra? El voto argentino no es de hace 200 ya, años. ya, ya. No tienen, Ni en España, no tienen ni 100. claro. Entonces, solamente y hay una anécdota decía, no se le permitía hablar a la mujer en los foros romanos, a las cortesanas, ¿no? Y no era para todos, o todas, perdón, no era para todas las que podían hablar, opinar de política, excluidas. Por eso a veces digo, ¿cuántas mujeres referentes hay en ello? A mí me llama mucho la atención que todavía, nos falta un montón de recorrer. Por eso también me pasa que digo, bueno, ¿cómo hackeo eso?
¿cómo, Ujú, cómo ayudo en eso? ujú. Y a veces me catalogan, vos siempre, no sé, dicen algo y digo, pero vos te engranás porque, ¿y cuál es? ¿Por qué yo no puedo decirme? Porque claro, si yo me llamo, estás indispuesta, Ujú. o estás en tus días, O estás loca. yo estoy loca, Leo, pero vos te crees que a mí esto es lo único que me vuelve, vos te crees que estar indispuesta es lo único que a mí me vuelve hoy así. No Sí, te digo que no hay revoluciones hormonales, claro que las hay, claro. pero no siempre. Y No, no tiene no. nada que ver en lo que funciona en el cerebro con lo que uno le pasa en un cuerpo. Ujú. Que no tenés dolores de panza y no por eso vas a estar así. Claro. Y además, yo O, creo que no hay mejor equipo o estás que, histérica, ¿no? ¿De claro, dónde viene la palabra histeria? claro, histeria, cuidado, esa historia es ¿Eh? muy curiosa. Ujú, Claro, viene desde un órgano femenino, ¿no? ujú. Es una Se cosa supone que era una increíble. enfermedad, ¿eh? El ser una Uf. histérica y tal. Sí, sí. Y nada más lo único que necesitaba capaz es mimos hermosos. Ujú, ujú. Qué Pero bueno. se usó mal la palabra, que es como volvemos al uso del lenguaje, Ujú, de la información que damos, que hacemos. ujú. ¿Cómo Ahí falta un utilizamos? montón. Yo creo que cambia mucho. Por ejemplo, la otra vez mi hija cenando, yo la cuento, pero un día no pasa nada. Esto me dice, mamá, si yo soy lesbiana, Ujú, ¿vos te enojarías? ujú. Fíjate. Pero ni tu papá y ni yo nos vamos a enojar. Mi Claro. papá tiene como de mente abierta también. Digo, Ujú. ¿cómo nos vamos a enojar por eso? Es tu elección. Me enojas y vos me entristecería si estás mal vos. Porque, Claro, si no lo ¿qué sé yo? descubres. Digo, no Claro. sé, Yo, claro. yo, yo lo que sí Hombre, le mujer, diría, unicornio, yo lo que sí le vampiro. diría No es, sé. en casa, tranquila, pero fuera de casa ten cuidado porque hay mucho gilipollas retrógrado suelto. Porque hay lugares donde esa condición, que es muy bella, lugares como Irán, pero también en España, pero también en otros muchos sitios, en Argentina seguro, donde todavía hay gente que eso no lo entiende y no lo quiere ver. Yo pienso que poder decir las cosas, hablar distinto, sin enojarse, ¿sí? Hay muchos cambios que se vienen dentro de las nuevas generaciones que cuesta en Argentina, como te decía, hay un montón, te vas a algunas ciudades, grupos, provincias, donde está muy mal visto un montón de cosas, ¿no? Desde la ley de que cada uno haga con su cuerpo aquí, si desea no sé, continuar con un embarazo, si desea elegir a estar relacionándose sexualmente con una persona o con la Ujú, otra, con varias, con una, ujú. O ser madre eh, soltera, por ejemplo. o ser madre soltera, padre soltero, Padre soltero. ¿no? O formar una familia distinta, nueva, separarse Separarse. todavía, divorciarse, Sí, está, todavía. que yo, es terrible, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay esperanzas. Esperemos que cambie. Yo veo que es verdad que hay, creo que es como un rebote. Creo que, Sí, digamos, hay como una contrariedad ahora a todo eso y parece que vamos hacia atrás, pero creo que esto poco a poco, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas antes, ahora votan las mujeres conducen, las mujeres tienen su cuenta de banco, que esto en España misma hace 50 años era impensable. Hace 60 años era impensable. Y ahora es algo que es normal y tal. Yo creo que el progreso llega, le guste o no a 4 o 5 retrógrados, les guste o no, el progreso llega. Y sí. aquí te voy a preguntar, ya que has comentado que lo hablas todo con tus pequeños y tal, con la pequeña, te voy a preguntar, si tuvieses que contarle una anécdota sobre hacking, algo así, no sé, curioso o lo que Sí. sea, ¿qué le contarías? Yo a mí me acuerdo, siempre les cuento, cuando estaba en la facultad Ujú, y estudiaba una materia que se llama Tecnología de los Computadores, tenía dos profes, uno le decíamos el electricista con corbata, que era divino, tipo que me enseñaba toda la parte eléctrica, los circuitos, es lo que me gustaba a mí ver y hacer, qué y guay. ahí yo decía, además mi mamá era, bueno, ahora es jubilada docente, ella se tuvo que reinventar así, casi Ujú, 40, a sus 40 años, porque cambia la temática. Empezó total. a usar tecnología, empezó a ir a cursos y yo la veía armando circuitos y dije, wow, esto es lo mío. Ujú, Entonces, él venía y nos explicaba. Y después venía otro, que era un ex de la CIDE, y nos daba clases. Y un día, estoy hablando cuando no había mucha gente con celular, el mío no era analógico. Yo ujú, fui una de las primeras con celular porque mi pasantía era una empresa de telecomunicaciones francesa ujú. que estaba acá, que está acá todavía. Entonces,
me dieron un celular y era toda una innovación. Entonces me dice, bueno, a ver quién tiene un celular. Bueno, bueno, me lo prestás, sí. Agarra un maletín, lo abre, tiqui, 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 empieza a sacar cosas. Antena, estamos escuchando la conversación de otra persona. Sí, antes se podía. Con el GSM Y yo dije, 1.0 era posible, sí. y yo que me babiaba, ¿viste? Yo dije, no, amé esto. Entonces nos explicaba de cómo viene de las antenas. Después tuve materia de telecomunicaciones para entender cómo se hacía eso, cómo podías entrarle a eso. Yo me acuerdo que para mí eso fue, wow, quiero esto. Ujú. O por ejemplo los juegos, ¿no? Mm, De poder encontrar la trampa ujú. a llegar a que Mario se pueda armar a la princesa y Claro, claro. destruya, ¿no? Mario, a mí me gusta mucho O jugar cuando Mario Kart. en el 3 creo que saltabas por arriba y podías ir andando por encima de la pantalla hasta la flauta. Es Era genial. brutal. Encontrar esos bugs Sí, que hoy día, bueno, pagan, ¿no? Está toda la comunidad Bug que yo los sí. admiro, tengo Ujú, muchos amigos ahí conocidos, ujú. yo los admiro, pero no soy de Sí, eso. Y digo, no, y aquí te pagan por eso. Bueno, hace tenés que poco ha ser. sido el campeonato del mundo de Bug Bounty en Argentina, precisamente, y ha ganado España, Israel. Hace nada, hace Qué una semana. grande, Sí, sí. O sea, qué podemos bueno decir que la eso. comunidad, digamos, española tiene a los campeones del mundo de Bug Bounty. Sí, sí, sí. Yo recuerdo anécdotas así y después ya más que nada todo lo que es ser más en lo laboral, Ujú. bueno, WannaCry para mí me fue un Oh, antes y un después, ujú, en muchos aspectos y a nivel legales. total. La pandemia también fue un antes y un después en muchos aspectos personales, Sí, laborales ahí te iba a y preguntar justo, académicos. algún punto de inflexión, si quieres lo unes con todo esto, un poco por Sí, seguir nuestro guión, sí, algún sí. punto de inflexión en tu vida, si era esto, si era la pandemia, nacimiento de tus hijos, cuéntanos. Yo tuve varios puntos de inflexión a lo largo de mi vida porque yo creo que eso va con el crecimiento y la madurez de uno, ¿no? Ujú. Por eso a veces cuando mi mamá me decía, te lo digo por experiencia, Mm, y hoy la entiendo. Entonces, pero no se lo digo así a mi hija, ¿no? A mis hijos. Le digo, ujú, yo pasé por esto. La pasé bien, la pasé mal. Te digo lo que a mí me pasó. ujú, Entonces, como para que puedas de eso hacer algo. ujú. Entonces, tengo muchos puntos de inflexión. Uno fue el poder dedicarme a esto que amo, que me encanta, que lo descubrí y que digo, pucha, yo siempre dije que iba a estudiar sistemas y sigo en esto. Ujú, Eh, la otra sí fue el nacimiento de mis hijos, claramente, porque yo no quería ser mamá. O ujú, sea, yo fui ujú. mamá grande, a mis 35 y 38 años. Wow. Grande, y te digo grande, y mi hermana fue a los 41. Ujú, O sea, ya ujú. venimos de esa historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero cuando decido, porque eso sí fue una decisión a los dos, y decidí, no es que pasó otra cosa, me descubrí que un perfil mío de madre que digo, bueno, amé, pero también me descubrí que me empecé a dejar, o sea, Ujú. no podía seguir con lo que era la flor profesional, con la flor mamá y flor mujer. Buah, Veía que qué cada bueno. cosa era distinta. Entonces, como que vivía en el lado oscuro, yo soy muy fan de Star Wars, muy fan, los que me conocen Qué saben. grande. Mismo mis charlas tienen orientaciones a eso. Entonces, yo me sentía que, que estaba en un lado oscuro, tenía que soltar, tenía que volver. Me costaba separarme, me Ujú. costaba mucho la separación por no La, verlos. la dependencia, La cuidado. dependencia y económica en el sentido, También, no porque cuidado. él ganaba más que yo ni nada, al contrario, yo siempre fui la que Ujú, más aportaba, ujú. sino que yo decido esto porque, bueno, ya no da más, pasó algo en el medio, no importa qué, y se aceleró un proceso que por suerte fue antes de la pandemia, unos 4 meses antes, doy gracias a eso, Ujú. pero ahí me descubrí y una de las charlas que también fui a dar a la otra vez, hace unos años a la ECO, fue esto, ¿no? De hackear riesgos. Ujú, Yo estaba separada, mi laburo era hermoso, pero ganaba muy mal para lo que ujú, no me lo podía bancar. Tenía que estar volviendo a pedir plata a mi mamá cuando mi mamá es jubilada docente, pobre mujer. ujú, ujú, Mi hermana me prestaba algo para llegar a fin de mes, hasta tanto se arreglaba lo de los alimentos, etcétera. ujú, Tenía dos hijos, o sea, una tenía 6 en su momento y el otro tenía 3 casi, muy chiquitos. ujú. Eh, no sabía pagar un servicio, te juro, no sabía usar el home banking.
porque todo lo hacía él, porque yo descansaba, él entraba a mi caja de ahorro y hacía los manejos. No sabía lo que estaba en una financiera, no sabía. Y dije, esto no puedo más, eh, tengo que aprender. O Claro. sea, enseñarme cómo poner plata en un cajero, enseñarme cómo... Y yo decía, ¿en qué mundo vivía? Ujú. Entonces lo que yo le digo, vos vas a ser mamá, no se te acaba el mundo, la vas a sufrir, sí, el posparto es una mierda, no, o sea, te sentís una vaca lechera, te vas a pasarla mal, pero tiene un montón de cosas Claro, hermosas. las Como le incertidumbres, digo a todo una eso. amiga, es incertidumbre, dejar huella. A mí me encanta, digo, bueno, ahora vivo un montón de cosas, eh, salir a pasear con ellos, que ellos también me sigan a mí, o sea, que lean mis libros de chicas, que se copen conmigo, no sé, de tirarnos o ir al samba o tirarnos que el otro día nos tiramos en un puente de agua o a salas de escape, que les Claro. encanta. Entonces, hay un montón de cosas, eso fue un punto de inflexión, decidí cambiar, me cambié de laburo, me fui a uno que ganaba 4 veces más, Qué bien. hablando en otro idioma, que es el inglés. Para mí fue un súper desafío volver a eso. Eh, Nada, terminamos de cerrar los papeles. Hoy 4 años ya van a ser justo mañana de mi separación. Y es como hoy recién este año me siento plena de muchas cosas que deseo seguir haciendo, ¿no? Qué maravilla de Y historia y qué maravilla. agrego algo más, parte de darme cuenta, de reinventarme, es que yo empecé a formar parte de la comunidad de las pibas, de armar por 3 años consecutivos la NotPincom, que era un evento para todo público, gratis. No cobrábamos nada, pero sí, quien lo impartía tenía que ser mujeres, trans, cis y no binarias, para darle Buenísimo. chance a que tengan su primer acercamiento a una charla que después puedan mirarse una ECO, una DEFCON o una Dragon Share, una 8.8, la que fuere, ¿no? Una Bizarre, la de Paraguay que ahora no me sale, o Mira España, ¿no? De fuera que ya. También invitamos a algunas, ¿no? Yo la conocí a Sheila Berta en el año 2015, primera ECO, con un conocido que teníamos en común, que yo laburé. Ella le iban a hacer una entrevista en Telam, que es un medio público, porque ella presentaba crossover, ¿no? ¿Viste? Con un montón este, con un proyecto de esa persona, y me dice, mi amigo, mi conocido, me dice, che, le van a hacer una entrevista a ella y no conoce otras mujeres en ciber, ¿te copas? Porque yo también es la única que conozco. Entonces, digo, sí, obvio, yo la conocí, empezamos a hablar, nos conectamos por WhatsApp, ella conocía a otra de SER, yo conocía a otra a ella Denen, yo después conocí a Yami, que también ahora están en Dreamland con Jay, después ya me llevó a la Tachu, me llevó a Vane, bueno, a Vane la conozco en el 2016, que yo estaba embarazada, entonces me conocieron embarazada, eh, y bueno, pasan los años, armamos hasta por 3 años la No Pincón, pero hoy estamos cada una en una parte del mundo distinta con mis proyectos, y hace 2 años que las chicas y los chicos del Blue me dijeron desde el año pasado si quería formar parte de la comunidad de ellos y ahora ayudarlos a organizar. Sí, obvio, vamos para adelante. Qué bueno, Me encanta. buenísimo, buenísimo. Un proyecto además, NotBitCon. ¿Tienes alguna web? ¿Quieres dejarla por aquí? La ponemos Sí, también en el sitio. la notpincon.com, tiene una connotación porque una vez nos decían, ustedes son mujeres, van a hacer Rosa. algo siempre en rosa. Entonces la llamamos la NotPincCon. Sí, están los archivos de los años. Yo di una charla ahí sobre dispositivos médicos y lo que era, sobre todo focalizado a los marcapasos. Me había hecho un research ahí y cómo nosotros desde el lado de AMAT en Argentina no se hace nada. Años después, Cristian Borghelo, el año pasado fue, no, el anterior, no, el año pasado fue, la última vez que se hizo en pandemia la ECO, él dio una charla y yo hablo con él, para mí es un referente, él para mí. Cristian, sin duda. Y yo le digo, sí, fue profe mío. Bueno, la otra vez me invitó a dar una charla en la universidad para sus alumnos, así contando, ¿no? Y entonces yo le decía, pensá que yo di esto, vos diste lo otro, y todo sigue igual. O sea, acá nadie hace un control de los dispositivos médicos.
Y bueno, y este año fue mi primer charla presencial. No, yo di 2 charlas en la ECO, Ujú. una en la virtualidad, también para el Cyber Finance, sobre riesgos focalizados en fintech, en ciber, y este año di todo un This is the way de cómo plantear algo disruptivo en temas de los cyber risks en las Ujú. empresas, Buenísimo. como primera vez en la ECO presencial, ¿no? Pero yo había dado virtual. Y es hermoso, ¿Qué y tal eso hablar es para como, miles de personas? ¿Qué tal? no, fueron menos, Ah, bueno, pero igual, porque toda la gente no era online. el main, Ya, ojalá. ya, Sí, ya. sí, me iba a salen grabadas y eso agradezco mucho a la ECO, por eso que nos ayudó este año a grabarlas, que Sí. yo los quiero mucho a la organización, no solo a Leo, Fede Afer, a Sabri, todo lo que es Ujú. Futuro Hacker, todas mis comunidades amigas, las de Red Space, la del Patagonia, la de DevSecOps, la de los satélites, no, todo, Mariano Marino, Ujú. todo lo que es World Driving, no, todo, que es como una gran comunidad que nos vemos, nos encontramos, yo le llevo un vino a uno, el otro me trae papa frita, el otro me Qué trae bueno. esto, nos cuidamos el stand cuando no estamos. Y hablar para mí fue un desafío personal. Ujú. Yo creo que es parte un poco de seguir hackeando el sistema personal, Ahí, ¿no? La ahí, mente. Animarme a cambiar estando sola y separada, animarme a cambiar el trabajo, y si no me gusta, me voy a la mierda, porque no ujú. me cabe. Claro. Y sí, yo no creo en la suerte, Ujú. sino que creo que la consecuencia de haber estudiado una carrera como la que estudié yo y formarme como me formé, hace que tenga más posibilidades de cambiar que otras personas, Sin que lo duda, veo mis amigas, sin hace duda. que hoy pueda decir, yo gano bien, yo puedo ayudar a otros, ayudo a mis amigas, yo las financio, no tengo problema en eso. Ujú. Pero digo, así como me den el ejemplo, y háganlo, porque se puede. Entonces puedo cambiar, puedo hacer esto, poder subirme a un escenario y dar Ujú. una charla y decir, no estoy técnica, pero la doy igual. Claro, lo que voy a Se contar es necesita. interesante y es la pasión. Yo muchas veces lo cuento, que no es tanto lo que puedas decir, sino la pasión que tú tengas la que te enganchará, ¿no? Como ese Exacto. profesor, esa profesora, cuando éramos pequeños, que igual la materia no era increíble, pero nos enganchaba por la pasión que tenía y cómo lo contaba y todo eso, ¿no? Totalmente. Bueno, mismo cuando doy clases, mis alumnos me dicen, o después me encuentro con ellos en la ECO algunos, Claro, profe, qué y uno guay. me dice la profe, y siempre me dicen, bueno, ¿cómo explico? ¿Cómo doy la...? Y digo, sí, porque no es fácil explicar un tema, no importa qué, no es Claro. fácil divulgarle el conocimiento, pero si tenés la gana, la voluntad y paciencia, lo Ujú, haces. ujú. Eh, yo creo que el nivel eso, mira, te cuento una anécdota personal, a mí me pasó también, este año fue la primera vez que fui a un recital sola, Ajá. ¿sí? Un amigo no podía ir a ver Evanescence, que tuvo un accidente, me puso así, le digo, che, yo quiero ir. Dijo, yo voy a ir. Ujú, Me calcé y me fui. Y aluciné, porque al cine, al teatro sí he ido, ¿no? ujú. Que hasta ahí a veces no puedo. Me subí a un samba con mis hijos, me subo a esto, quiero tirarme de parapente, quiero hacer lo otro, Ajá. ¿entendés? Quiero hacer más cosas, y eso es ganas de vivir, ganas de seguir haciendo. Ujú, Eh, la verdad que eh, no nunca deja, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos ujú, como próximo? ¿Qué riesgos vas a tomar ujú. para poder avanzar? ¿Qué es lo que tenés que sacarte de eso, no? Yo tengo un montón de cosas para sacar. Te digo, me pongo a llorar. Claro, es que si se acaba eso, ¿de qué sentido tiene Eh, entonces la vida esta? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. sí. Sí, sí, sí. Tampoco a veces es vivirla al palo, ¿no? O sea, No, no, tampoco no. el otro extremo que No el carpe a mí me diem. pasa. No, no, no es No, carpe diem. no, Ujú, no. Yo creo que es moderado. Justo la otra vez, eh, una amiga me decía, un amigo que justo había allá en España, que es amigo de mi hermana, que hace más de 15 años no lo veía, él se fue allá, es arquitecto, y su hija adolescente. ujú, Entonces le digo, ¿cómo están allá las cosas en España? ¿Viste? Me dice, no, bueno, mi hija, en realidad ella se dedica más al deporte, entonces ujú, tenés ese extremo, que es el deporte. Pero dice, acá muchos los chicos a los 20 años ya hicieron todo. ujú. Estuvieron con esto, estuvieron con otro, probaron esta droga, probaron lo otro, y Claro. se aburren. Entonces,
yo considero, viste, que al hacer tantas cosas en tan poco tiempo, qué desafíos les queda Ujú, por vivir, qué desafíos quedan por nosotros, que nosotros, yo digo, nosotros como sociedad, las que somos más grandes, eh, tenemos la obligación de ayudarlos a encontrar esos desafíos, de que no, que puedan seguir innovando, que pueda haber cosas interesantes por vivir. Y yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir viendo cosas nuevas. ujú, Obviamente que no, el tiempo es finito, ¿no? Para mí, no ujú, en sí. Para mí, para mi ser, para la gente mortal. No sé, ujú, todavía no descubrí la inmortalidad. ujú, Y no sé si, no me gustaría tomarla. ujú, Sí, poder vivir bien, ¿no? ujú, Unos años. Pero llega un momento y digo, bueno, listo, que quede para otras generaciones, porque es muy narcisista sino la inmortalidad, o es muy el yo, y digo, no, yo sí quiero vivir, yo quiero todo. ¿Y qué le dejas a las otras personas, otros caminos? Es el renacer, el evolucionar, ¿no? Y yo ujú, creo que la ciberseguridad es algo que a mí no me aburre. ujú. Pues todo el tiempo estoy con nuevas anécdotas, nuevos documentos, nuevos bugs, nuevos malware, todo es nuevo. Ujú, Y claro. estás terminando de parchear algo y te Y ya cae apareció un algo nuevo. cero de ahí. Ujú. La Sí, puta madre. aquí dos cosas. Una, espero que todos estos chicos, como dices, que ya con 20, con 20 y pico años han hecho todo, se den cuenta de que hay una gente que les ha robado su infancia y su inocencia, que las empresas y los gobiernos les han robado algo que nosotros y nosotras tuvimos en cierta medida, porque yo con 13 años no tenía un móvil, yo con 13 años era un niño, no había visto Exacto. pornografía, no sabía absolutamente nada de eso, era un niño y jugaba con cosas de niños. Y me siento muy orgulloso de haber vivido esa época de infancia, que no me la robaran tan rápido. O sea, que espero que esas generaciones también miren hacia atrás y digan, nos han quitado algo que es la inocencia de la infancia. Eso por un lado. Y por otro, aquí te voy a preguntar, has hablado de la inmortalidad, pero ¿qué me dices de la amortalidad? Es decir, imagínate que la humanidad consigue tratar la muerte como una enfermedad y que puedes morir, pero cuando tú quieras. ¿Ahí sí que firmarías? Bueno, una de las cosas que al redescubrirme cosas mías personales como mujer y otras cosas que me gustan hacer Ujú, es parte de eso, yo vengo de una crianza católica, ujú, no fui a un colegio católico por suerte, ujú, pero nadie me preguntó si quería bautizarme, obviamente ujú. me bautizaron de pequeña y está bien, o sea, son los mandatos que tenía mi familia, yo no La los reniego, sociedad, la sociedad. pero sí no quería tomar la comunión, yo Ujú, quería otras cosas. Pero bueno, es el día de hoy que mi mamá me escucha, obviamente a veces, yo sé que si veo una cruz, se la llevo ella, sabe que conmigo no. ujú, Yo creo en otras cosas, creo en la energía del cuerpo, en la energía que absorbemos, la que hay en la naturaleza. ujú, Soy muy de lo que veo, lo que veo es lo que siento, y eso es porque mamé muchos científicos en mi familia. ujú, El papá de los chicos es muy así, entonces me volvían loco la cabeza para mí. ujú, Eh, Poder decir, bueno, yo hago esto, sí, considerarme un diablo. ujú, ¿Entendés? Me gusta el masoquismo, me gustan otras cosas que a otras personas no les gustan, ujú. con todo lo que es respetable. Ahora, si yo firmaría, y sí, yo firmo, Ujú. sin cláusula de arrepentimiento. No, 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 no. O Me sea, esto hago es un... cargo de lo que firmo, ¿eh? Ujú, ujú. Tal vez con algunos límites, tampoco es. Bueno, que puedas Pero decidir, sí, yo te digo, a me gustaría mortalidad, decidir de qué puedas morir. decidir. Sí. Pero sí decidir de No, qué no morir. tanto de qué, sino cuándo. Y cuándo también, Ujú, sí. ujú. Cuándo morir, sí. Sí, sí. Y yo como pues yo soy muy planificadora de cosas. Yo Claro, por vivo eso también te lo planificando. pregunto. Entonces, necesito eso. Necesito estar, bueno. Entonces, si yo muero tal día, nos vemos a tal hora, Claro. coordinamos esto. Te haces ahí tu Yo tengo, esquema, tal. yo tengo un checklist de cosas que voy, no te miento. Literalmente tengo un checklist, dice la Claro, palabra checklist. Y tengo post-it ahí de cosas que tengo que hacer, no de claves, una cosa, bueno, ahora tengo que hacer esto, lo otro. Y eso es lo que a mí me motiva un montón también Ujú, ujú. Y para aquí, seguir. y aquí te voy a preguntar que nos hables un poco pues, de cultura, ¿no? Un poco de libros, de película, de cine, de anime, de Dale. hentai, de lo que tú quieras, de lo que te apetezca, que quieras
no sé, resaltar un poco para que la audiencia tire de hilos. Bien, mira, una de las cosas que también me gustaban de los sistemas de información o los sistemas que cuando yo era chica vi la película Juegos de Guerra, que eran películas de Matthew Broderick, que Película. me encanta, la es hermosa. Y veía esas supercomputadoras y digo, los La Whopper. mainframe, la Whopper. Y claro, eran unos mainframe. Y yo años después programo mainframe. Claro. Entonces la vida, ¿no? ¿Cómo me llegó a eso? ¿Cómo llegó? Bueno, ¿y esto? ¿Cómo se metió eso en una ¿Cómo lo hicieron? Sí. Y además es una película que pasó desapercibida, que tampoco tal, y ahora, para mí, es una película de culto prácticamente. Para mí, sí, yo siempre lo hablo con mis amigos, amigas, esa. Y cuando era chica, bueno, mi mamá, me gusta mucho leer, leo un montón, leo a veces 2 o 3 libros al mismo tiempo. En general leo 2, tengo 3 ahí, pero leo 2. Y a veces mi mamá me compraban en la colección, nos pasamos entre los amigos la de Elige tu propia aventura. Ah, qué buenas aquellos. Yo justo cuento una anécdota también la otra vez en la ECO que estaban haciendo esto de Hack Café. Cuento esta anécdota que me invitaron a darla, pero digo, había un libro que se llamaba La Supercomputadora y vos tenías que ir eligiendo. Y yo dije, wow, esto es lo que quiero. Y esa saga, lo que me inspiró, primero que me gusta mucho la lectura de ciencia ficción y de investigaciones, de terror, más que terror, de sus thrillers psicológicos. Distopías y tal. Pero también me gusta, yo fue una época fui muy fanática de Kafka. Ajá, claro. Para mí era todo Kafka, El todo Castillo. Poe. América. ¡Qué obra! Y después, bueno, tenés libros como que me partieron la cabeza esto, como me partió la cabeza. Hace poco he vuelto yo a ver. Ya me acuerdo. Hemos hablado de distopías. Hace poco he vuelto a ver Soylent Green. Soylent Green, ¿te acuerdas? Que se comía. Pero hace un montón, sí. Sí, es muy antigua, pero la he vuelto a ver. Digo, vaya peliculón. Bueno, a mí me pasó en pandemia que me volví a releer muchos libros que no tenía, sobre todo cuando separé los libros de lo que era. Se llevó el de Wikileaks. Bueno, lo tendré que volver a comprar. Después me llegaron otros que, claro, mi hermana Elisa vivió en España, me donaron con mi comunidad un montón de libros. Yo soy muy fan de los cómics, entonces todos los de Star Wars, tengo cómics de Star Wars, tengo libros de Star Wars, libros cómo se hicieron las películas. Por eso es lo que a mí me gusta, entender no solamente cómo la película es, sino cómo se hicieron. Yo cuando me casé, que va a ser la única vez en mi vida, mi vestido fue inspirado en el de Padme cuando se casa con Anakin. Entonces, todo el diseño, ¿viste? Eso. Después tengo libros que a mí me partieron este año, por ejemplo, acá es estos libros de o leer a Sade. Marqués de Sade flipas, qué grande, ¿eh? Ojo con lo que están haciendo con la República, porque Sade, me encanta esta historia, o sea, Sade flipa. Sade estuvo preso con los anteriores, llegó a la República y siguió preso y dijo, oye, ¿qué República es esta? O sea, ¿de qué nos estamos liberando? Sade, cuidado. ¿Sabes? Lo amo. Yo amo muchas cosas y entendí muchas cosas de mías por él también, que lo que ya pasaba, ¿no? Y después, bueno, hay 2 libros que se llaman Inteligencia Intuitiva de Malvo, que en realidad es Blink. Ese lo releí ya 3 veces y lo que tiene es cómo entendemos las cosas a veces sin pensar. Cómo llegamos a tomar conclusiones o acciones. Y él habla mucho de la anécdota ahí del Red y Blue Team, de la época militar, cuando se le hacen los challenges y cuenta la historia y cuenta cómo el equipo, uno que estaba viendo como Blue, ahora pasa a ser Red, cómo se defendía, los challenges que hacía, de dónde viene, es una hermosura. Buenísimo. Y hace poco, también este año, terminó, me lo había recomendado en el pasado, yo tengo un amigo que está haciendo una maestría en ciberinteligencia, que fue profe mío, y él me recomendó un libro, porque yo le dije, mira, es conocerse las debilidades de uno, ¿eh? Yo soy muy débil en lo visual, o sea, no tanto en lo visual, sino a veces quiero fortalecer soy débil en lo intuitivo, más en lo visual. No soy buena a veces observadora de algunas cosas, pero porque a veces no tan acelerada o cosas que no los menes, no caigo en lo físico, pero sino la vida misma. Y me sirvió que se llama inteligencia, para la otra inteligencia intuitiva, esta es inteligencia visual de Amy
Amy, ahora que te lo digo bien, Amy Herman. Ujú. Amy es una genia, da clases al FBI, Qué da maravilla. clases a la CIA, da charlas, y a ella a través de lo que a mí me gusta, que es la parte de las obras artísticas, a Ujú, través de los, no sé, de la escultura, de los cuadros, ujú, te enseña a ver las cosas de otra forma, ujú. ¿no? Y te da una metodología que la amé, lo estudié, no es un libro como Cien años de soledad, no sé, o un libro de poemas de Neruda que me Sí. encanta. Sí, Ujú. es un libro para masticarlo, para estudiarlo, ¿no? Es un libro. Después yo amo, amo mucho a desde Agatha Christie Wow. hasta, no sé, Ray Bradbury, ¿no? Ujú, ¿Entendés? ujú, O sea, y ujú. después me gusta leer mucho he leído historias de China con Estados Unidos sobre temas de alimenticios, porque Wow. yo estudio también otros idiomas, me gusta el chino, yo estoy estudiando chino, mis hijos van a un colegio también que estudian chino. Wow. Entonces, bueno, ¿cómo es? Sí, tengo locuras que algún día iré para allá. La estás preparando ahí para el, para el, Los estoy el, preparando para para el futuro. Sí. Qué el grande. futuro, no llegó, Qué grande. El futuro fue- estamos construyéndolo pero ahora. Sí. no lo construyen, ¿no? Y después hay un montón ya sea a nivel personal, por ejemplo, tengo que leer cosas que me atraen, otras cosas sobre, no sé, el fin del mundo o la Tierra es una, entonces te habla Ujú. de los acontecimientos más importantes relacionados con las tecnologías, me gusta leer de tecnología. Y después todo el tiempo estoy leyendo papers de riesgo, papers de lo que venga, reportes, Claro, informes, actualizaciones me encanta, me encanta. legislativas. Tengo grupos solo que me mandan eso y yo soy, Qué maravilla, qué maravilla. Y aquí voy a seguir un poco más. Has mencionado Wikileaks, pobre Julian Assange, ay, sí, vaya sí, historia. La pregunta sí, sería, digamos, un poco si quieres comentar algo de Wikileaks, de Julian, sí. ¿crees que nos vigilan? Y si nos vigilan, ¿crees que sirve de algo? Yo estoy 100% segura que nos vigilan, o sea, Ujú, eso es desde las cámaras hasta los celulares, las combos, lo que hacemos. En algunas cosas es un tema de marketing, ¿no? ujú, Para esto lo que es agarrar una inteligencia artificial, la IA, que está hace 1000 años, que ahora todo el mundo explotó con eso, pero yo lo estudié en el 2005 o antes, ujú, todo lo que es inteligencia artificial, eso está todo lo que es la elección, por ejemplo, desde Netflix hasta que te diga qué película te recomendamos y cómo sabes esto, ¿entendés? O ujú, cómo, no sé, que estás queriendo irte de vacaciones y te mandan cosas, paquetes de vacaciones. ujú. Eh, Eso lo entiendo desde el punto de vista marketing, no lo comparto. Siento que cada uno tiene la elección de hacer y buscar lo que considere en el momento que lo requiera. Ujú. Sablo que vos estés dando la información, no lo comparto, no me gusta la elección, no me gusta estar cool, haga esto, no me gusta. Me considera uno de los grandes males, ¿eh? Sí, El que te me generen siento, necesidades, encima que no exacto. tienes. Yo puedo apagar sola la luz, ¿sabes? Claro, Yo la puedo cambiar la lamparita, claro, yo puedo. claro, Y claro. no necesito que nadie más me lo haga. Ujú. eh, es la dependencia, yo no quiero que vos me digas, no me mandes este paquete, no quiero, yo si quiero lo voy a buscar, que Claro, la información esté es otra cosa. sí. Ahora, esto de si sirve, yo te digo, sí, a la empresa le sirve, Y a los ¿no? gobiernos, ¿no? La parte Y política, bueno, el ahí voto, vamos a eso, claro, ¿no? claro. Ahí vamos a esto, vamos a la elección, a las campañas ya políticas que vas a hacer en pos de eso, que lo que vas a decir, que no. eh, a la ciberguerra, ¿no? Le sirve a los cibercriminales, Guerra híbrida. a a los grupos de ataques, ¿no? Yo la otra vez decía, bueno, buscaban, y bueno, muchas películas de Misión Imposible, todas esas cosas que vemos que hay, decís, che, no es tan irreal esto, ¿no? No, 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 no. No, no, Minority O Report, sea, todo aquello nos abrió, Minority, tipo, claro, nos abrió mucho. Y ahora has mencionado, por ejemplo, el tema de las campañas. Habéis tenido hace poco una muy importante en Argentina, el mundo entero ha estado viendo qué es lo que pasaba con vuestro futuro presidente, en este caso ya sí, presidente, que es Javier sí, Milei. Y yo lo que he visto es que tiene un montón de fans en las redes sociales que van a alabarle, que van a, digamos,
en contra del feminismo, de lo LGTBIQ. Digamos que me estoy dando cuenta de esa polarización y de cómo estos políticos, digamos, han conquistado las redes sociales y tienen ejércitos de gente polarizada, y muchas veces es por esto, por esta manipulación que han hecho con los algoritmos y con las Sí, campañas, ¿no? ¿Cómo has vivido con tú? los algoritmos, con los medios. Ujú, Yo conozco gente, conocidos míos, que han ofrecido plata para hacer algunas ujú. cosas no éticas. Y conozco gente que lo ha hecho, no por esto a favor, ¿no? Es decir, estoy hablando de otras campañas Otros asuntos, sí. por plata, y me dicen, yo no lo hago más, me sentí una mierda, Ujú, tomé esa elección, o sea, ¿no? ujú, Uno no conoce. Eh, el fanatismo está para mí mal en todos los aspectos. ujú. Con esta, para mí, esta persona que salió elegida, que no, yo no soy de su, de su haber, no soy. Yo soy una persona socialista, soy Ujú, una persona más tirando capaz algunas cosas más de izquierda que otras. ujú, Obviamente, ante que él prefería a otras personas, ¿no? ujú, Vivo en este país, yo deseo todo lo mejor para este país. Ojalá me equivoque en muchas cosas y quiero equivocarme, deseo equivocarme. ujú. Pero lamentablemente va a ser unos años, por lo menos el año que viene, de Sí, entender. Yo le temo más a veces a la vicepresidenta que a ya, mí, vaya, ¿no? pues que vaya banda y alrededor, Porque también te digo, ¿eh? fue una lucha muy fuerte la que se hizo por la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Sí, el aborto. Y es una lucha muy fuerte que hacemos las mujeres por lo que es el feminismo, por la realidad, para que más mujeres no mueran. Se mueren un montón de mujeres por día, Sin que duda. eso se pueda viralizar, ¿no? Ujú. Y que pueda entender. eh, Entiendo que ahora le va a sacar el Ministerio de la Mujer, va a ser secretaría. El papá de los chicos, que es investigador de CONICET, también está ahí. Justo el otro día hablábamos, ¿no? De que teme por su trabajo, porque, claro, o sea, que no sé Va a quién va a parar toda la estar, obra se pública. va para Sí, por sí, las públicas, sí. Y o además, las va a privatizar, con los cuando eso ya se hizo, ¿no? sí, y los ministerios, que casualmente se queda Bueno, con tres el de dedicados. ciencia y tecnología, no más Claro. ministerio, Y los que quedan, ¿cuáles son? esa, Todos ¿no? son de represión, colega. O sea, son todos como ministerios de, Seguridad. claro, de seguridad y tal. Y luego otra cosa, que aquí se anunciaba, decía, bueno, es como una especie de anarcocapitalista, digamos, libertario. Y aquí, digamos, en España, libertario es anarquista y no es Ah, absolutamente nada. O nada sea, que es ver, todo lo nada contrario, que es ver. otro liberal más. Otro liberal más, otro con la misma escuela, ¿sabes? La escuela de Chicago y todo este rollo, digamos, que nos viene a decir que lo privado es mejor, lo público privado, y que lo público, pues nada, que no funciona, ¿no? Y que gasta Claro. mucho y tal. Es otra vez lo mismo, de siempre, pero vestido de otra manera. A mí me sorprendió mucho cómo, bueno, pues cómo la gente elige. Ahora bien, tampoco conozco el contexto directamente. Entiendo que cuando alguien está harto, pues quiere algo nuevo y busca algo nuevo. Es el voto bronca, ¿no? Veremos lo que pasa, A sí, ver, es el voto bronco. tenés el voto bronca, Ujú, tenés mucha gente que es muy de derecha, ujú, tenés las alianzas, perdón, ujú, que se hizo, y tenés gente que no renueva, ujú. porque yo no me sentí con ninguno No, no, representante claro. de ello, Yo ¿no? los vi y dije, ¿Qué vos madre decís? mía. Y volvemos al principio. ¿Qué hacemos como sociedad Ujú, para incentivar a más mujeres que estudien civil? ¿Cómo hacemos sociedad para que haya otras personas que acompañen y abracen lo que es la gestión pública? ujú. ¿Cómo puede ser que nuestra gestión de la ley de datos personales, la ley de las políticas de ciberseguridad de gobierno y de nación son antiquísimas? La Sí, gente se va porque no les pagan los sueldos que paga capaz una empresa como Mercado Libre u otras, no importa si es Mercado Libre, ¿no? sí, 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 Metí sí. un chivo, no sé, pero se Claro. van porque tienen otra gestión. Entonces, si a vos te interesa defender, y defensa es no salir a calle a matar gente, defensa es como yo me defiendo, cómo me pueden atacar como país en materia de, ya no es tierra, agua, aire, pues, Ujú, es ciberespacio. ujú, Entonces, ujú, si ya el Foro Económico Mundial hace más de, no sé, 8 años que está poniendo,
che, los 5 riesgos más importantes a nivel mundial, el quinto y eso los ciberataques a infraestructuras críticas, Críticas. no me estás dando bola, no me estás dando, entonces, ¿qué nos queda? Ujú, ujú, Y eso es la tristeza, por ejemplo, yo lo veo comparar España en el sentido, estás vos, pero yo soy amante de INCIBE, ujú, ujú. a Sí. mí me dio un montón de herramientas y fuentes donde después ir a otras. Ujú, O, por ejemplo, sigo un montón de gente que sube contenido de España, desde MauroDev, que es el desarrollo, lo amo, ujú, tira todo el tiempo un montón de cosas. Capaz no entiendo la mitad, pero ujú. yo la adoro. Sí, Igual yo, ¿no? aquí el INCIBE, a mí me invitaron a su inauguración, a su creación. También estuvo muy bien porque la sede del INCIBE está en León. Por suerte no lo pusieron otra vez en Madrid, como suelen poner todo. Pero sí es verdad que también, si se me permite un poco, el INCIBE también en determinadas cúpulas y determinados personajes que hay ahí, yo que sé, el mando de ciberdefensa, por ejemplo, que hay, son gente de otra época. Son, Claro, digamos, gente que no entiende nada. Pero los que curran en él y la gente que, digamos, de la calle o que está en el INCIBE de calle, son muy buenos. Son muy buenos. sí, sí, Y era necesario tener sí, un instituto de ciberseguridad, sin duda. sí, sí, bueno, eso es lo que a mí me encantaría que haya acá, ¿no? Ujú. Yo creo que también por eso están muchas comunidades y hacerlo gratis. Claro, Entiendo que accesible. muchas son sí, accesibles, ¿no? Yo Ujú. creo que igual hay mucha gente que esto, yo entiendo algunas empresas deben de topar, ¿no? Pero darle becas, oportunidades a la gente sin recursos, o sea, cómo alguien estudia estando en Chaco, una provincia arriba, Ujú. o una de las provincias más, no sé, Formosa, no sé. Yo no, ¿cómo llegan a esto? Se tienen que ir, se tienen que venir, Claro. tienen que pagar una privada, Si es no, que o sea, lo que tenemos que incentivar es la igualdad de oportunidades. Luego que cada una y cada uno consiga decida. lo que sea, pero que todos y todas partamos de la igualdad, eso para mí es realmente también el feminismo. Es decir, igualdad de Eso, oportunidades para el pobre y para el rico. No que unos por nacer en un sitio ya tengan hechas un montón de cosas y de contrario. Y eso es una lucha muy difícil, ¿eh? También te yo digo. no puedo contar una anécdota que justo me está pasando ahora, porque todavía no lo hablé en donde estoy, pero es esto, ¿no? Pensar que porque hay un cierto género no puedes estar. Ujú, ujú, Y si fuera al revés, ¿cómo te sentirías? ujú. No, no Claro. es igualdad, sino también equidad de cosas, de sororidad que hablamos. Y tanto. Y, y necesitamos. Yo tengo una chica conozco una chica que es justamente también una persona del Chaco, que me dijo, Flor, no consigo, ¿cómo entro a conseguir trabajo en ciber? Ujú, Y entonces, bueno, le paso página, hablo con conocidos que están en consultoras, porque a veces la consultora tiende más a contratar junior, ujú. ¿no? Sí, ¿Qué es un junior? ¿Y por dónde empezás? Una de las preguntas que más me hacían sí. los ¿Dónde? alumnos y gente, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Ujú, ¿Qué te gusta hacer? ujú, Entonces ahí guiándolos, mis alumnos me preguntan eso, ¿no? ujú. Digo, ¿y cómo yo me veía en ese momento, ¿no? ¿Cómo arranqué yo? ¿No? Yo vendí todo, repartía folletos, Ujú, vendía juguetes, trabajé con mi tía Quinición, secretaria, hasta que me salió una pasantía, ujú, ¿no? ujú, ujú, Y eso también, ¿no? La igualdad viene también de tener contactos. ujú. Sin duda. Hoy día los trabajos que yo consigo es por contactos porque me llaman. No es Ujú, que yo capaz veo alguno por LinkedIn o alguna otra red social. Es eso, ¿no? Y no ir a una privada, ujú. estás en una desventaja capaz con otras, Sin duda. pero tengan la esperanza, yo siempre digo, la esperanza es que se hace, siempre tenés que salir a buscarlo. Ujú. Yo a veces decía, bueno, estoy acá en mi casa y estoy sola, tengo miedo, Claro. pero no. No, bueno, es salir las cosas, se te van a ir dando, ¿viste? Ujú. Buenísimo, buenísimo el consejo. Ahora te voy a preguntar otra cosa. Antes has mencionado WannaCry y te pregunto si recuerdas algún virus o algún ransomware, algún tipo de ataque que haya habido en la Argentina o donde tú quieras, que te llamara la atención, que quieras destacar. Aquí hemos hablado, por ejemplo, también de Stuxnet. ¿Te acuerdas de Ah, las Stuxnet? no sé. ¿Qué tal aquello, eh? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Hay alguno por ahí que quieras o algún programa, algo que quieras? A mí, bueno, a mí yo te digo lo de Bonacre porque a mí me cambió mucho
lo que fue también la documentación de la información que estaba, ¿no? O Ujú. dónde estábamos guardando las cosas, qué, cómo estábamos cómo defendiendo nuestra seguridad, ya sea Sí, en eso las cambió. impresoras o en las máquinas. También recuerdo cuando trabajaba en un CECIR, eh, muchas empresas nos llamaban porque o le habían hecho un defacement o le había caído. Bueno, había el Lockbit es uno de los ransom que más me encanta Sí, y nosotros practicamos sobre qué eso para bueno. hacer de eso, ¿no? Pero me acuerdo de empresas que es un tema porque no decías, bueno, buscaba si había algo en no es el proyecto de Ransom, que es open source, que bueno, ay, se me fue el nombre, Ujú, ya me acordé, ujú, y no encontrabas, entonces sí, bueno, ¿cómo ayudar a esa persona? ¿Cómo incentivar? Entonces sí, bueno, a ver, tenés backup, ¿dónde los tenés? No pagues el rescate. ¿Por ujú, qué no pagar un rescate? Entonces, ujú, del lado de la concientización, siempre tenemos que estar un paso atrás ujú. para que eso no suceda, para que no se ocurra. Y eso no solamente con algún virus o un malware bancario, sino con un montón que están dando vuelta. Ujú. Yo a veces, muchas veces las leyes y las normas cambian post-mortem, ¿no? Entonces, y Total. bueno, ¿cómo nos preparamos para que en realidad estar preparados, no solo... Está bien, yo entiendo la respuesta ante un incidente que tiene que ser post-mortem y demás. Bueno, ¿cómo nos preparamos a que eso no suceda? Bueno, haciendo ejercicio, probando, teniendo herramientas donde tengas hasta... Yo estoy muy... Todo el tiempo estoy, por ejemplo, con la base de datos de CISA, la Ujú, base de datos de Mitratac, la base de datos de esto. ujú, Hoy, por suerte, herramientas que se nutren de esto automáticamente. Pero antes yo me pongo alertas en mi Gmail. ujú. Entonces recibo eso, si hay una nueva vulnerabilidad también dando vueltas, que nos lo digan, poder armarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ujú. Estoy pensando, qué maravilla que te guste tanto el GRC y que hayas mencionado juegos de guerra y tal, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta como esa conexión, ¿no? De Es, estar, de es, prever, de tal, y cómo esa película te enseña, pues un poco el no haber previsto exacto. cosas y tal. Muy bueno. Pues a veces yo creo que cuando me dicen, no sé, yo tengo amigos que les encanta coleccionar máquinas o juegan los jueguitos y querían esto y lo otro. Y vos después decís, o veo yo a mis hijos, ¿no? Digo, ¿cómo serán de grandes, no? Eso me encanta. O Ujú, veo a alguien y digo, ¿qué hará? ujú, ¿Qué tendrá? ujú, ¿Qué lo llevará a eso que lo motiva hoy, no sé, ujú, de decir que soy hacker o, o jugar un juego de diseño ujú, a capaz el día de mañana? Hacer otra cosa, yo tengo un amigo mi tatuador, ujú, que él es artista más que tatuador, o sea, tiene sus cuadros increíbles y ujú, dibuja increíblemente. Hace poco fue a dar una charla a Colombia, él ujú, es de Venezuela, fue a dar una charla a Colombia, y le invitaron por eso, porque está muy metido con los NFT, ujú, NFC, los NFC, la parte de criptomonedas ujú, y cómo en el mundo digital está esto, cómo los pagos que se dan. Claro, él vende obras así, ujú. Claro. y yo decía, no, es genial. Entonces hablamos de esto, ¿no? De que no sabe la vuelta de la vida, dónde uno ¿Dónde nos va a a llevar? encontrarse lo que va a hacer. Y yo siempre les digo, ¿no? Hoy hay puestos, distintos sombreros en una empresa. Yo cuando estaba había dos o tres. Ujú, El que daba la password, ujú. el que hacía un estadista, el que controlaba o miraba el administrador Sí. y nada más. Yo, Y yo hoy creo que cuando esto tantos, estaba el que daba latigazos, el que picaba totalmente. y el que cogía el dinero. ¿Sabes? Creo que había solo esos. Exacto. Ay, se me vinieron tres imágenes hermosas. Le puse caras a esas personas. Solo Y yo. hoy día y yo digo, no sé lo que va a pasar en unos años, qué otros roles van a llevar, porque una de las cosas yo siempre, bueno, comento en las charlas, el mayor riesgo es el cambio. Ujú. Entonces, Y la cuando mayor uno esperanza. cambia, La mayor y la esperanza. mayor esperanza, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, no sabemos qué va a venir, no sabemos cómo va a venir, no sé, en este país, a nivel político, Ujú. a nivel ciudad, a nivel Todo. mundo, ¿no? Todo. Una Perdón pandemia. que Hemos vivido una sí. pandemia. Ana, ¿vos ¡Ey! qué opinas? ¿Cómo se Él llama? es Rayo, Oh, Rayo, Arantxa. por Rayo McQueen, Ostras, qué y buena. tiene el nombre de araña
No, rojo porque por el hombre araña rojo. Y la otra es Cookie, que está ahí, bueno, está por ahí, que es la pantera negra, Qué guay. que ella es la dom y él es el sumiso. Pero sí, Pues vienen un acá. saludo desde Hacker Style al mundo gato. Nos encantan los Sí, gatos. sí, amo a los michis y Claro. llenos de pelos, pero son muy compañeros. Y bueno, no sabemos, a eso voy, ¿no? Ujú. Y aquí te voy a preguntar, ¿tú qué opinas de las filtraciones de datos confidenciales? Antes has comentado Wikileaks, pero, por ejemplo, el grandísimo incógnito hombre-mujer grupo Phineas Fisher, que hackeó Hacking Team, nos enseñó muchísimas cosas de cómo funciona, digamos, Pegasus y todos estos software para espionaje de activistas, de periodistas. ¿Tú qué opinas de las filtraciones confidenciales, como por ejemplo los papeles de Panamá o los papeles de Pandora o la cuenta del PP aquí en España? Sí, sí, no, todo lo que sea para mí, yo que soy más de las normativas y armo lo que es la clasificación de información en las empresas y machaco mucho con el tema de la confidencialidad o El documentos CIA, ¿no? restringidos. El CIA, ¿no? Sí, el Confidencialidad, CIA, integridad y sanidad, integridad y availability, availability. o sí, que de disponibilidad. Ahora, bueno, está la auditabilidad también, ¿no? Ujú. Yo ¿Qué soy de opinas las que se que, vean esos que son 333? no, no, yo soy muy tabla. Claro, aquí está que te pasa un poco, yo creo, como a la Valen, ¿no? Está tu lado profesional y lo que tú haces, Exacto. pero luego eres una ciudadana del mundo. A ti que sepamos cómo se llevan el dinero los Bueno, políticos. ahí está otra cosa, pero eso es, yo opino sí. Una cosa es que sea un documento confidencial y otra cosa, por ejemplo, bueno, ¿cuánto gana un diputado nacional? Que es público. Ujú, Y bueno, en realidad ahí lo tenés catalogado como no confidencial, ujú. porque mis impuestos van a tu sueldo. Claro, Pero eso no es una documentación confidencial, sino no, de uso público. público, sí. Ahora, si un documento se filtra para el bien de la sociedad, Ujú, y ahí me saca al otro lado, que decir, el de Robin Hood, que soy claro. yo, Ujú, y ujú, te digo, manifestémonos primero para que eso no haya pasado y cambiemos si ese documento no debería ser público. ujú, ujú. Entonces veamos las cosas. Yo no te digo, hay un montón de cosas que se encontraron con los de Panama Papers. Yo Brutal. me acuerdo porque, bueno, mi ex pareja también trabaja en la parte económica y toda la parte del BID y Fondo Monetario y demás. Ujú. Yo me acuerdo haber visto un montón de artículos dando vueltas sobre eso. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? A veces son cosas que digo, qué difícil la sociedad de seguir viviendo. Y yo digo, bueno, dale, vamos a lucharla. Sí, Sí, vamos a encontrarla. a mí me parece muy interesante. Aquí, mucha gente, porque aquí en los papeles de Panamá de España, además tenemos un vídeo de Hacker Style, salieron mucha gente de todo ámbito, políticos, futbolistas, tenistas, deportistas, de todo tipo, Sí, banqueros, Shakira misma, que hace poco se ha librado de la sí, cárcel, pues estaba en los papeles de Panamá de y Panamá. tal, ¿no? Y Sí, es un sí. poco como toda esta gente que la gente sigue y no se da cuenta de que en realidad pues, les están evadiendo los impuestos. O estos Bueno, políticos incluso que te dicen a ti que pagues impuestos, pero luego ellos y ellas no los pagan, ¿no? Es como, gracias a esto también vemos bueno, haz lo que te diga, la hipocresía. Claro, haz lo que haz yo lo te que te diga, diga no lo y que no yo lo que hago, yo. ¿no? Claro. Pero también es un poco la hipocresía de la gente. Ujú, Es pensar que somos boludos, ujú, perdón, ujú, con todas las palabras. Es pensar que somos. O sea, ¿por qué tenemos que llegar al límite de que se filtre la información? ¿Por qué no vemos eso? Capaz yo pienso muy. Se vivo en otro metaverso más ilusorio ujú. y pienso que la sociedad en un momento va a cambiar o la tenemos que cambiar. Suerte Y con si no eso. llegan a eso, gente que está atrás y dice, no, la sociedad no cambia, toma, te lo demuestro de esta forma. Ujú, Y vos te quedás y tenés razón. ujú, ujú. Pero Bueno, yo suerte, creo que sí suerte eso. con eso, suerte con esa ilusión. Eh, No la voy a perder nunca no la hasta que me pierdas nunca, muera, de ¿no? verdad, no la No, pierdas nunca. Y qué sé yo. aquí te voy a Me llevar a frustro, otra. trae frustraciones. Sí, claro. A ver, está Pero bien tener bueno, esa esperanza, ¿eh? Yo lo entiendo, sí, pero no lo sé. A mí, quiero decir, como decía antes, ya peinamos canas y a mí esa idea de sí. tener esperanza en esta humanidad, pues bueno, yo tengo esperanza en determinados individuos y personas. Bueno,
Está bien la aclaración, vale, Pero comparto. yo es lo que Comparto, yo, tener razón. como yo No, lo no, y pienso, ¿eh? está muy Pero bien. Yo veo en personas, las personas somos parte de una sociedad y veo que hay, no solamente el individuo que yo conozco, creo y tengo la sensación que hay otras personas en otras partes del mundo también luchando por eso, lo ya hay, sea por el cambio climático, lo hay, para que no se mueran de hambre. Me encanta saber de eso, me lo hay. encanta, por ejemplo, bueno, escribo con otras personas, digo, bueno, ¿cómo lo estás haciendo ahí? Ujú. ¿Entendés? Eh, Yo ahí yo admiro mucho sí tengo esa a esperanza en Greta. esa gente, pero en lo que es la humanidad como Sí. tal, madre mía. Solo hay que ver cómo votan y cómo, Oh, ¿sabes? bueno, eso a veces la entristeza y cuando uno dice, busca, me quedo acá, me voy. Buah, es que no hay, o sea, también el problema de esta sociedad que hemos generado es que no hay salida. Antes te podías incluso ir al monte a vivir. Es que ahora no puedes ni ir al monte. Bueno, Ya no, todo el suelo, o sea, es una cosa que yo explicaba también. Todo el suelo está vendido. Nacimos con una deuda. Tú cuando eres un bebé, ya te están diciendo que tienes que pelear por un techo, por una comida y tal. O sea, nacemos en un sitio donde ya todo el suelo está vendido. Entonces, es bastante, digamos, difícil, bastante cruel nacer ahora y tal. Pero bueno, es la sociedad que hemos montado. Bueno, y aquí lo que te voy a preguntar es, imagínate que estás como en la película de Matrix con Morfeo y tienes para elegir la pastilla roja, que es saber una verdad, una buena verdad, pero con mucho sufrimiento y descubriendo una realidad que en ocasiones puede que no nos guste, o la pastilla azul, que es vivir en la comodidad de la ignorancia. ¿Tú cuál elegirías y por qué? buena. Una pregunta. No me gusta vivir en la ignorancia. Ujú, Eso, yo soy muy así segura de descubrir cosas nuevas y saber qué es lo que pasa, con lo cual no elegiría esa pastilla. ujú, Soy una persona inquieta, con desafíos, entonces necesito, y me gusta investigar cosas, con lo cual necesito y deseo todo el tiempo estar sabiendo qué ocurre. ujú, Soy muy curiosa, entonces no, y tampoco me gusta que la gente viva en una ignorancia. Me gusta una sociedad donde se pueda charlar, compartir, trabajar las ideas. Bueno, vos opinás distinto a mí, bueno, llegamos a un consenso en eso y bueno, si no se llega, no se llega, porque bueno, nada, no todo siempre se llega a poder negociar algo, ¿no? ujú, A veces hay que ceder para también tener otras cosas, pero sí considero que si vivimos ignorando temas, no podemos resolverlos. ujú. Es como cuando a Neo le pasa, ¿no? No te ignores, a resolver de dónde venís, quién sos, que Ujú. eso es un poco lo que yo estoy Sí, buscando. conócete a ti mismo, ¿no? O a ti mismo. Conoce, exacto. Ujú. Y conocerás a tus prójimos. Claro. Sí. Conoce a tu enemigo y conocerás a tus amigos, algo así, no sé, estoy tirando a cualquiera. Ujú. Pero sí considero eso, que a mí me gusta mucho saber qué es lo que sucede. Ajá. Me gusta entenderme, me gusta analizarme. Entonces, no podría vivir en una ignorancia de las cosas. Como por eso también a veces cuando una de las cosas que charlamos, ¿no? De los ciberincidentes que salen, de Ujú, los ataques, de los Wikileaks y todo lo que uno va conociendo, ujú, es importante también, siempre teniéndolo en cuenta de cuál es el fin que se busca con eso. ujú. Entonces, Sí, pero eh, claro, no olvidemos las repercusiones. Tú fíjate, Julian Assange escogió es, la pastilla roja y ahora tiene un sufrimiento terrible. exacto, bueno, a él también le dicen, ¿no, Neo? O sea, yo creo que igual mucho no le aclaran las consecuencias que podía llegar a tener. Ujú, Y a veces es lo lindo de arriesgarse a algo, ujú, de vivir algo diferente. ujú, También él está con un sufrimiento, tal cual, no, yo no quiero estar en su lugar ahora, ujú, pero también lo que hizo a nivel social, a nivel mundo, fue muy valioso. ujú, Entonces hay gente que se lo seguimos reconociendo y también luchando para que eso no ocurra, porque es terrible para que otras personas, si lo van a hacer, o no lo puedan hacer porque ya hay causa o precedente de lo otro. ujú. Entonces es muy difícil. Sí, Pero yo soy muy de arriesgarme a cosas, ¿no? y si pudieras Cuesta. obtener una pregunta, imagínate, que pudieras hacer una pregunta y que obtuvieras una respuesta, una, que entenderías por su complejidad o lo que sea,
¿qué preguntarías? Ay, a ver, hoy para mí es complejo decir quién soy Ujú, y qué deseo. Son dos preguntas, ¿no? Pero ¿quién soy? Hoy para mí eso es complejo. ujú, Eh, porque entenderme y para poder entender a las otras y qué es lo que deseo hoy en esta sociedad, en este mundo, en estos momentos de mi vida, ujú, es muy difícil para mí ujú, eh, poder llegar a una conclusión que yo diga, bueno, sí, es esto, ¿no? Sé lo que no deseo, ujú. eso es Bueno, importante. algo es. A ver, también, yo creo que esa es una pregunta para mí y a veces me miro un poco, digo, bueno, ¿qué pasará en el futuro con lo que somos? Ujú, ¿Qué nos vendrá? Eh, es esto de ser inmortales, ujú, que a mí me gustaría a veces un poco ser inmortal. Por un momento digo, bueno, y ver esto y ver lo otro, y por un momento digo, bueno, no, ya está, dejo la huella y me voy. ujú, Pero sí saber qué es lo que vendrá, qué se hará, qué inventos se, se, se crearán. ujú, Es algo, es conocerse y saber qué es lo que se te viene, ¿no? Es un poco de todo eso. ujú. Pero por lo que veo, más o menos siempre a futuro, hacia atrás. No te Sí, preguntas, no sé. es que atrás es como que yo siempre la historia la viví, bueno, la historia la leo, la aprendo, la escucho, la investigo para tomar decisiones a futuras, ¿no? Ujú, Eh, porque ya está escrito. Hay muchas cosas que no están descubiertas, pero está hecho. En ujú, un momento se va a descubrir, pero me intriga saber lo que no está por descubrir, lo que no soy yo que puedo llegar a ser, que ujú, puedo dar, que puedo ser, ya sea desde, no sé, desde una charla en otra conferencia, ujú, en ciber, desde otro, no sé, de desafiarme en lo laboral, desafiarme en lo personal, de descubrirme cosas nuevas como a mí me gustan. ujú, Es eso, y bueno, y eso a mí hace que yo me ponga objetivos y pueda ir hacia ellos. ujú. Se entiende. Se entiende. Y ya que has mencionado conferencias y hemos hablado del pasado, vamos a hablar de un proyecto muy interesante, de la cual eres pues, creadora, que es la NotPitCon. Háblanos un poco Sí. de ella, de cómo surgió, cómo eran las circunstancias y de por qué consideras que es necesaria. La No Pincon surge hace ya varios años de un grupo, que lo comentamos un poquito, que es de la comunidad que tenemos de las pibas de Infosec, acá en Argentina. De ese grupo, si bien hoy en Telegram somos como más de 90, tenemos un subgrupo Ujú, que nos conocimos en la ECO, en algunos en el 2015, otros 2016. Y fue una necesidad con 5 de ellas de decir, bueno, a ver, no encontramos un espacio donde haya mujeres cis, trans y no binarias que den charlas, que impartan charlas ujú, para todo público, ¿eh? No, no era para mujeres, era para todo público, quien quiera vaya y gratis, ujú, porque encontrábamos algunos, bueno, las conferencias eran pagas, ujú, pocas mujeres dando charlas o nulas, ujú, ¿sí? Empezó eso mucho después. Ya creo que fue Sheila la primera que dio una charla acá en Argentina en el año 2015, con lo cual rompió con un paradigma, un dogma muy fuerte. ujú. Qué bueno. Y de hacer la Not Pincom en referencia a una persona que nos decía, bueno, pero ustedes son chicas y siempre es todo rosa, ¿no? Entonces, bueno, no somos todo rosa. Ujú, Nos juntamos y armamos ya, hicimos tres NotPincom, una fue en el año 2019, la otra en el 2021 fue la última. ujú, La del 19 y 20 la hicimos presencial. La primera fue un golazo, consiguiendo sponsor, charlas. Yo en la primera di una charla ujú, también sobre dispositivos médicos y todo lo que era la ciberseguridad en dispositivos médicos y toda la parte del compliance, y especialmente en Argentina, que es lo que no hay, ujú, que falta. Luego hicimos en el 2020 en otra universidad, primera universidad, en otra que explotó, que nos llegó con mucho orgullo. Y ahí también empezamos a relacionar y conocer otras comunidades, conocer
proveedores, gente que hoy son amigos, o proveedores míos también de donde trabajo, que Ujú, eran sponsors en ese momento. Y en el año 2021 la hicimos virtual. Y ya después no pudimos más porque nos fuimos separando una se fue a vivir a España, la otra en Estados Unidos, la otra está mitad acá y la otra mitad en Suiza, ujú, la otra está desaparecida, no sabemos qué pasó, ujú, se nos fue a Córdoba y no sabemos de ella. Bueno, hay un montón de cosas que hicieron que no la podamos hacer, pero para mí fue un antes y un después. Primero en descubrirme que yo podía ser mamá, mujer ujú, y también profesional, ¿no? ujú. Entonces, Qué bueno. para mí, yo decía, no, bueno, solo me dedico a trabajar, no. A ver, hay una comunidad, hay chicas y mujeres que nos pasa lo mismo, que sentimos la misma falta de que alguien no te rechace un paper por tu género, Ujú, que puedas dar una charla por primera vez y eso te anime después a ir a otras, como fue el caso de muchas, o invitar a muchas conocidas desde otros países, especialmente cuando fue la pandemia, tuvimos esa posibilidad y dividir charlas técnicas de las no técnicas, que haya un mix de todo, no solo seguridad informática, ciberseguridad, seguridad ujú, de la información. Entonces, fue muy lindo, conocí mucha gente hermosa, que es el día de hoy, además que son muchas amigas, bueno, son conocidas, colegas, ujú, y a partir de ello también se dio que a mí me gustaba organizar, entonces también ahí fue que eh, unas de ellas me llamaron para el espacio del Blue Space de la ECO, ujú, que ya estoy desde el año 2022, 2023, haciendo esto, que también amo, que para mí es algo que lo hacemos, todo es gratis, ¿no? Nosotros no cobramos nada. ujú, Eh, y la verdad que es una manera de evangelizar, de concientizar, ujú, de encontrar un espacio donde puedas sentirte seguro, amable, confiable con otros pares, de saber que también a otras personas también les pasa cómo organizar un evento, es un tema que no es de una noche, no es de la noche a la mañana, sino que lo hacemos meses, 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 meses atrás y ujú, corremos los últimos días. Cuando tratamos de buscar sponsor, los papers, que la gente se anime y sobre todo mujeres, ¿no? Que ujú, vemos todavía que falta un montón, un montón, un montón. ujú. Qué bueno. ¿Y cómo es un poco esa comunidad InfoSec de mujeres? ¿Cómo es? Sí, para mí es un apoyo incondicional, es una Ujú, sororidad hermosa. qué bueno. Si bien, yo te digo, en Telegram yo no estoy hablando con todas porque son, muchas no sé quién no son, o sea, o capaz me conocen por y yo soy un desastre, pido disculpas, pero nos mandamos, si hay búsquedas, nos mandamos cursos o si alguien plantea alguna consulta también estamos ahí. Pero Ujú, ya con mi más subgrupo de amigas es incondicional, es mandarnos regalos en pandemia porque, por cumpleaños, es estar, es eh, llorar, reír, conversar, pasarnos datas, ujú, compartir momentos, tener una black y white list de gente que en la cual no es grato encontrarse, o sí, ujú, que nos pasó o les pasa a alguna de nosotras. ujú, Momentos para mí es un grupo muy, muy importante. ujú. Qué Con bueno. alguna de ellas yo he trabajado, tal vez no directamente, sino en la misma empresa, y con otras siempre planificando y queriendo hacer proyectos, ¿no? Buenísimo. Y la pregunta aquí sería, ¿es Internet o son las redes sociales un lugar seguro para las mujeres o para los jóvenes o para los niños? ¿Es un lugar Yo, seguro? yo creo que nada es seguro, 100% seguro. Ujú, Todos tenemos nuestras debilidades o vulnerabilidades. Si hablamos de género, lamentablemente hoy con la cantidad de femicidios que hay diarios, ujú, es muy difícil. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un CECIR y atendía llamadas a la comunidad, que eran del gobierno de la ciudad, ujú, y ahí recibía casos de denuncias, por ejemplo, de mujeres que la estaban amenazando de muerte, siempre, ¿no? Hablando de lo que es digital, ujú. porque si denunciaba que su tío lo había violado. Wow. Y vos decís,
o qué hago con esto, Ya. o casos, por ejemplo, de una madre que llamaba que a su hijo le habían subido su foto de su pene en Instagram, ¿no? Ujú, Entonces, hoy día la virilización de la información y la velocidad con que va no es seguro para nadie. ujú, Yo siempre digo que hasta yo, o si publico algo de mis hijos o mis hijos en alguna red social en la cual solo tengo privada para algunos, es muy difícil. Digo, bueno, y si igual por más privada que está, me la están viendo ujú, y están, porque hay alguien que está ahí monitoreando, hay alguien ujú. que tiene toda esta información en una base de datos, en la nube, en algún país, en algún site, Siempre. Ujú, siempre. ujú, Entonces, como que pienso que hay que resguardarse, no, hay que cuidarse. Mucha gente no lo tiene en cuenta. Hay personas que viven en esta ignorancia, en esta pastilla, ¿no? ujú, Que vos bien decías, porque piensan que no les va a pasar, ujú. hasta que les pasa y después se quieren matar. Claro. Pero está ahí ser un poco más proactivo, ¿no? Por eso también pienso que hay un montón de falta del Estado en intervención de políticas de Estado más seguras, más de concientizar a la sociedad, al mundo, Ujú, de lo que nos hacen, de lo que nos vigilan, de lo que pueden llegar a hacer con la tecnología o hasta con una impresora 3D. ujú, sin duda. No, y en la educación también, ¿no? Un poco en los colegios, ¿no? Porque Exacto. les dan una tablet a los chavales, a las chavalas, pero no les explican que Internet es como una plaza, es como un sitio público. Nadie les educa sobre eso. Sí, 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 es que no hay un programa, ¿sí? O por lo menos no lo vi en América Latina. Ujú, No puedo hablar de otras partes porque desconozco si, por ejemplo, en Finlandia existe eso, ¿no? ujú, Pero acá no hay, sobre todo en Argentina, un programa de educación, ujú, de, de manejo seguro de las redes sociales, ujú, de, de lo básico, que no sin tener miedo, ¿no? De los riesgos que hay en el lado oscuro de la Internet, que la ujú, llamo, ¿no? ujú. No, Y los eso, gobiernos solo están pensando en prohibir. Ahora están pensando en prohibir los smartphones, eso, los teléfonos y tal. Yo no creo que sea la solución prohibir, pero los gobiernos es esto, en vez de educarnos, nos prohíben cosas, es un poco lo de siempre. es Pero, como, claro, es como todo, ¿viste? Cuando le prohibís, te prohíben a adolescentes fumar ujú, un porro. ujú, Entonces, no, prohibimos por. Y vos vas, estás en un momento y decís, yo quiero investigar, yo quiero saber claro, lo qué vas es, a conseguir cómo me seguro. siento con eso. Entonces Ujú, lo vas a hacer prohibido, lo vas a hacer peor, mal y vas a ir con lo peor que tenés ujú, y vas a hacer lo peor que podés llegar a hacer. ujú, claro. Entonces, si yo te digo, como mi hija, le digo, tenés un chip, ok, tenés celular, Ujú, podés hacer esto y esto, pero no vayas a hacer esto por consecuencia que te puede pasar esto. ujú, Ya vas abriendo, es como cuando vas a tener tu primera relación sexual, ujú, que te dicen, no, espera, o cuídate, o no te explican bien las cosas. ujú, Entonces, ujú, ir a un internet y buscar algo que decís, no, pero estás escuchando, leyendo algo que no es. Entonces, es primordial, tal cual la educación, ujú, desde niños, es como la educación sexual integral que hay acá, que es desde el jardín. Yo valoro mucho que eso, ojalá pueda seguir estando, porque yo lo vi, sobre todo mis chicos cuando estaban en jardín, casos de violencia familiar claro. o de violencia hacia el niño o la niña, que Ujú, lo encontraron a través de un dibujo, de una expresión. ujú, Entonces eso, ¿cómo llegas a entender esto de que no te toquen, que sin tu permiso, que ujú, no te hagan algo sin tu permiso? Eso está bien, eso está mal, el tema de los cuerpos que no tienes por qué, y eso va a lo que después lleva un montón de cosas al ciberbullying y un montón de cosas ujú, que derivan de no tener educación, ujú, ¿no? ujú. Hoy yo creo que tienen otro chip. Yo siempre, bueno, todos tenemos otro chip. La generación que va a venir a los míos van a tener otro chip y así. Ujú, Yo tengo otro chip que mi vieja o mi mamá, todos, ¿no? ujú, Pero ellos no tenían, yo no tenía internet, entonces yo me podía sacar una foto ujú, o un video y quedaba en mi cámara. ujú. O lo podía ver en mi casa. Hoy eso está dando vueltas por las Por todo el redes. mundo. O Ujú. te pones un OnlyFans, ¿no? Sí, sí, claro.
todo el tiempo te llega, ¿querés estar? Ujú. Algo así. Sí, ¿y qué opinas, por ejemplo, ya que lo has mencionado, qué opinas de plataformas como OnlyFans, este tipo de... ¿Las ves cosificadoras? ¿Las ves una forma de explotación? ¿O son Oh, unos espacios de mercado libre entre adultos? me estás poniendo entre la espada y una pared. Eh, yo voy a ser, yo soy sincera. Ujú, Yo creo que, no, a mí no me gusta la cosificación. Me ujú, parece que llamar o contratar y decir, bueno, sí, me voy con una puta, con una ujú, mujerzuela. ujú, A mí me duele. Me duele que haya gente que no, que tenga que lamentablemente tener que hacer ese recurso para ganar ujú, algo. ujú, Ahora, si vos tomás la decisión de hacerlo por convicción, ujú, porque te gusta, porque te sentís que necesitas ese reconocimiento de otras personas, ujú, necesitas que estar expuesta a otras personas en alguna plataforma o en la vida y ujú, sos feliz, hacelo, ujú, ¿sí? ujú, Yo no lo necesito, ujú, yo. Entonces, ahí está la diferencia. ujú, Una cosa es la necesidad y otra cosa es el deseo. ujú. Buenísimo. Entonces, yo creo que hay muchas chicas y chicos haciendo lo de OnlyFans. Ujú, Espero que haya sido por una decisión. Eh, no sé cuántas. Yo, por ejemplo, me han llegado algunas propuestas y no lo voy a hacer porque no me nace, no es lo mío ujú, y tengo otra forma de ser reconocida. Y ujú, yo tampoco necesito a veces necesitamos, ¿no? Ser reconocida, una palmada, un mimo, una caricia por alguien, ujú. pero por otras es como que Sí, bueno, no sé yo si el tipo de reconocimiento que se obtiene ahí es un poco el que se busca, porque hay OnlyFans y hay OnlyFans. estaría preguntarle a alguien, ¿no? Algún día me gustaría preguntarle a una persona que hace eso, Ujú, qué siente, qué desea, por qué hace eso, qué sabe a lo que está expuesto, si sus fotos después van para otro lado, porque yo conocí casos, y esto también de estafas o que ponían en Tinder ujú, su foto, ujú, ¿no? Y después con un teléfono, o se hacían pasar por otra persona, ujú, sacaban fotos de otras redes. ujú, Entonces digo, vos sabés los riesgos que estás expuesto, te buscás, estás seguro, segura de lo que estás haciendo, hasta cuándo lo querés hacer, qué ujú, te nace, qué otros objetivos tenés en tu vida. ujú, Yo pienso que, no sé, yo tengo tantos objetivos en mi vida ujú. que no, bueno, estaría bueno charlarlo, me la debo. Algún día si lo charlo te cuento. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué es para ti, Flor, la ciencia? Para mí la ciencia es todo. Ujú, Es adentrarme en un mundo mágico, es poder investigar cosas que se han hecho, cosas que se están haciendo y las que vendrán. ujú, Para mí, la ciencia en cualquier formato, ya sea ciencia o económica o biológica o mismo la ciberseguridad, ujú. que la tomo como una ciencia, es un poder que ojalá todas las personas puedan acercarse a ella, ¿no? Buenísimo. Por ejemplo, a mí todo lo que es la parte neuronal Ujú, me fascina saber eso, cómo lo ligo con la ciberseguridad. ujú, Es hermoso. Vengo de familia científica, ujú. tengo un tío que es científico, él es astrónomo Qué bueno. y lo mamé, lo tengo de chiquita eso, de lo que es investigar sobre esos temas, lo que es trabajar en áreas de investigación acá en Argentina con ICET, el papá de los chicos, de mis hijos también es investigador, Ujú, es sociólogo, pero es investigador, con lo cual también cómo llevar a cabo una tesis que también para mí me ayudó, mi tesis de maestría, ujú, hasta tengo amigas que son o becarias o trabajan en la investigación, son historiadoras ujú, y trabajan investigando nuevas acciones o las acciones que se hicieron, cómo eso influye en la sociedad, en la toma de decisiones, ya sea con
el FMI, con ujú, un banco central o, por ejemplo, con alguna decisión a nivel educación también, que conozco gente en educación. ujú, Entonces, para mí es un mundo hermoso. ujú. Y ya que has hablado de poder, ¿tú crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Para mí nace mucho en lo militar. Sí, yo considero, sobre todo en lo que es ciberseguridad, Ujú, mucho de las cosas que he leído o que leo vienen, por ejemplo, del plano militar de Estados Unidos, de Rusia, bueno, lo que era la sí. ex-URSS, Y ¿no? De Rusia, DARPANET, China, ¿no? Internet. Internet, ¿no? El ARPANET, Ujú, muchos de los papers o, por ejemplo, las buenas prácticas de ITIL, en realidad nacen de un pedido del gobierno militar a ujú, IBM, ¿no? De los ujú, blueprints, todo lo que es MMI, que es para el desarrollo de software, nace también de una universidad a pedido de los militares. ujú, Eh, Todo lo que vemos que hacemos hoy de investigación también de OSINT nacen capaz no, seguro de temas de la CIA o del FBI. ujú, Todo lo que vemos de inteligencia artificial, todo lo que vemos de ciberinteligencia o threat hunting, threat intelligence y más nace de un poder militar ujú, que a veces considero que está bien porque ayuda, pero a veces considero que es demasiado poder que se le da ujú, a un plano que hoy digo, bueno, ¿por qué está el mundo en guerra? ¿Por ujú, qué hacemos esto? ¿Qué nos lleva a hacerlo? ¿Qué nos lleva a pensar o trabajar algo que hiciste para un bien, para el mal? ujú. Ese es el poder que muchos tienen y que se nublan ante una situación y se lo llevan por otro camino. ¿Y crees, fíjate esta cuestión, ya que hablemos un poco también de esta parte humanista, de las emociones, fíjate qué cuestión. ¿Tú crees que la tecnología y la ciencia nos hace más felices? A mí me da felicidad Ujú, la tecnología y la ciencia en un plano de poder tomar decisiones nuevas, ujú, de poder decir, bueno, elijo esto, no elijo lo otro. Me da ese poder que tanto hablamos de decir, busco esta información o no, o la chequeo. ujú, Eso te da conocimiento. ujú, Pero como todo, no soy fanática. El fanatismo hace que después encuentres noticias que son falsas, ujú, no, o aplicaciones que tienen un malware, ujú, o acciones que la gente no entiende, entonces te lleva por caminos de estafas que se dan. ujú. Entonces es como el buen uso de las cosas que hay que hacer, ¿no? De ese lado oscuro que hay que tenerle no miedo, sino precaución Ujú. a las cosas que hacemos y tomamos en cuenta. Buenísima, buenísima. Y aquí te preguntaré, ¿qué científica o qué científico de todos los de la humanidad destacarías que quieras mencionar? A mí siempre me llamó la atención Ada Lovelace, ¿no? Mm, Ada es para mí una gran referente en todo lo que tiene que ver con la programación. ¿Y para mí? Siempre me pareció muy increíble en el momento en que se dio toda su formación, ¿no? Poder estudiar, poder formarse y poder hacer algo en un mundo donde estaba y está liderado, porque yo considero que sigue liderando por un género que no es el de una mujer. Ujú, así es. Para mí son pioneras, fue una gran pionera, como también todo lo que es Jude Milo, creo que lo pronuncio bien, que fue la creadora del cyberpunk, Ujú, ¿no? Es para mí gran defensora de los derechos de la mujer todavía, sobre todo. Hoy hay una chica que también lo que hace es todo lo que es el movimiento de los cyberpunk, ujú, me entusiasma mucho. A nivel científico, yo te decía esto de mi tío. Para ujú, mí mi tío es un gran referente en él como persona, en su carrera, que no solamente fue astrónomo, sino titiritero y cómo mezcló el amor, su hobby con su pasión. qué bueno. Lo que él hace, que es la divulgación científica en todos los niños y niñas, en crear contenido para las escuelas primarias, Ujú, en divulgar.
Ujú, poder ser profesor, por eso también me gusta dar clases, me gusta concientizar. Para mí y es un gran referente también hasta como padre, ¿no? Yo lo vi el crecimiento de mis primos que hicieron con su total libertad, de tatuarse, de aparecer un día en casa con su cresta punk ujú, y que no los prohíba nada, ¿no? ujú, Querés investigar, investigalo por tu cuenta. Y hoy siga, ¿no? Uno de mis primos, el hijo, también es científico, vive en Finlandia, es científico, es arquitecto, pero él se metió para más la urbanización y entender otra parte de la sociedad. ujú, Y, y para mí son referentes. También mis amigas, que son científicas y la luchan hoy en Argentina con lo que se va a venir, ¿no? Con el cierre de un ministerio y pasa a ser una secretaría, ujú, la luchan con sus sueldos, la luchan siendo madres o separadas, muchas de ellas como yo, ujú, que decís, bueno, gano esto, tengo que seguir luchándola y es lo que elegí, me gusta. ujú. Yo valoro mucho a mis amigas, sobre todo una que es becaria, que hoy día está viendo si le renuevan o no la beca el año que viene, entonces, que tiene un hijo, también, que gana capaz un tercio de lo que gano yo. Decís, estas son las mujeres que me empoderan, que hacen que también podamos seguir luchándola, ¿no? Ujú. Yo voy a decir sobre empoderamiento, sobre sexualidad, sobre nuevas divergencias. Voy a decir a Paul Preciado también. Si quiere la audiencia, que tire de los hilos. Un poco su historia es maravillosa y yo creo que encaja un poco como, digamos, un poco con esta entrevista en general. Y aquí te voy a preguntar, de todos los avances que ha habido en la humanidad, ¿cuál es el que más te parece el más fascinante? Yo qué sé, la penicilina se ha dicho aquí, el Internet mismo, la inteligencia artificial. Para ti, ¿cuál es un gran avance? A mí siempre me fascinó la imprenta, La imprenta. eh, su historia, de dónde vino, me pareció, bueno, está el libro, ¿no? De Nombre de la Rosa, que habla Buenísimo. mucho, mucho de ello y también todo el tema de la religión y cómo está metida siempre, ¿no? La Y el religión miedo, católica ¿no? metida, El y miedo. los miedos a lo nuevo, a lo desconocido, a qué va a pasar. Para mí fue un quiebre como la revolución industrial Ujú. o Ford con toda también su metodología en procesos Maquinista, sí. maquinista, ¿no? Que yo soy muy del proceso y la organización. Ujú, Entonces me lleva mucho la imprenta a la lectura, que a mí me gusta leer. Para mí uno de los mejores regalos que me puedes hacer es un libro. ujú. Qué bueno. Es un descubrimiento, siempre, siempre leo. Tengo a veces 2 o 3 libros ahí leyendo al mismo tiempo Ujú, de distintas cosas, pero que me mete en un mundo y digo, no podría ser algo sin esto, ¿no? Y bueno, tenemos las tablets o tenemos una Kindle, que, bueno, digo marcas, ujú, pero no es lo mismo que tenerlo, sentirlo, olerlo, ujú. es ese libro nuevo, es sentir la hoja, mirarlo, es como todos los sentidos, ¿no? Tener el sentido de la vista, el olfato, el oído, el tacto, Ujú, hasta el gusto que te deja terminar un libro que te gusta, ¿no? ujú, Para mí es uno de los más lindos inventos que se dio. ujú. Después, bueno, también la electricidad para mí, porque no habría internet, no habría un montón de cosas que hoy tenemos, Ujú. ¿No? o desde la inteligencia artificial, ¿no? Sobre la imprenta, además muy curioso también la historia, ¿no? Gutenberg, ¿no? Realmente también se le acusó prácticamente de ser el demonio porque iba a destruir toda la sociedad, todos los trabajos, se iba a caer y al final, pues ya vemos, fue un avance, ¿no? Es un poco, yo lo pongo un poco a veces como con la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que hay gente neoluditas, ¿no? Que nos venden que se va a destruir todo, nadie va a tener trabajo y al final la humanidad avanza. Y aquí la cuestión es un poco más filosófica, a ver cómo lo ves tú, Flor. ¿Tú hasta qué punto consideras que podamos vivir en una realidad simulada? Que todo sea una simulación. Es difícil, a mí me da temor Ujú, todo lo que sucede, esto de que ya te simulan la voz, que te simulen una cara, que te simulen ser vos, no real, ¿no? ujú, Me da mucho temor a lo que puede llegar a venir o hasta dónde
eso se puede llegar a interpretar o hacer. No lo veo, o sea, ya se está haciendo, con lo cual, como cuando fue Clonemos, que fue clonar una oveja o clonar gente, ¿no? Yo creo que en algún lugar del mundo se está haciendo, y capaz Alemania y después terminamos todo como una pandemia, ¿no? Pero Zombies. zombies, tal cual. Yo creo que a veces somos un zombie dando lucha en este mundo. Sí. Pero Con la Valen justo, un poco por tirar de este hilo, con la Valen justo hablábamos de que había habido hace poco un caso donde unos adolescentes habían cogido las caras de unas niñas y las habían puesto sobre unos cuerpos de inteligencia artificial desnudos y claro, esto habría un nuevo, digamos, mundo de todo tipo, moral pero también legal, porque al fin y al cabo no son sus cuerpos, no son ellas, pero sí son una representación de ellas. Y hablábamos un poco de cómo podíamos hacer para lidiar con esto, ¿no? Y ella lo que comentaba es un poco igual que pasa con el manga, ¿no? Como tratar de legislar por ahí. ¿Tú cómo ves todas estas impersonaciones que se pueden dar mezclando la IA, la pornografía y en este caso la impersonación? Volvemos a lo mismo de la cosificación, volvemos a un tema de que no se cuida a la otra persona como se debiera de cuidar, al prójimo, a la prójima. Considero que es un mamarracho, es algo horrible lo que sí, conozco el caso, justo lo hablamos con Valen. Sí. Es algo horrible lo que sucedió, o por ejemplo, que vos pienses que no sé, que esta persona es real y en realidad, o en un OnlyFans, ¿no? También, ¿no? Que es una realidad y atrás quién está, quién lo está haciendo, o mismo quién está consumiendo lo que vos estás haciendo, ¿no? Claro. Es algo muy difícil, vos lo dijiste algo, ¿no? Las leyes van muy atrás. No leí, no pude terminar de leerla. En realidad empecé la nueva ley en Europa sobre lo que es la inteligencia artificial. Salió la semana pasada justo, no la terminé, la vi por arriba y dije, bueno, pues voy a ver los artículos, porque es interesante. Primero que esté la propuesta, ¿no? Que haya algo, alguien que esto hay que legislarlo, esto hay que hacerlo, esto hay que educarlo. Con los mangas me pasa lo mismo, porque consumimos manga en casa, pero bueno, también es esto, ¿no? ¿Qué tipo de manga hay para una niña de 10 años, para un niño de 6 años? Para mí, que yo tengo más 40, entonces es cómo se... Siempre la mujer, ¿no? Con las tetas ahí. Mismo yo la veo en Demon Slayer, que lo consumimos con mi hija, y siempre es la mujer, o sea, nunca veo otro cuerpo, ¿no? Distinto o real, que realmente es lo que te encontrás, que siempre hablo con ellos, con mi nena, que no son los cuerpos reales que ves en la calle, o en la vida, o con lo que te vas a cruzar, mismo en otro género. Ver a hombres llorar, a hombres sufrir, a mujeres ser empoderadas y no tener por qué tener el cuerpo musculoso, fibroso, que no lo encontrás. Yo creo que el ser falso es algo horrendo, que mucho del capitalismo que estamos viviendo es parte por eso, de extremos que no nos damos cuenta que estamos llegando a algo muy fuerte que daña al mundo. Totalmente. Y el extremo, yo lo veo mucho en el cine, el extremo del extremo. Digamos, había muchos hombres dando puñetazos, vamos ahora a meter a mujeres dando puñetazos. Y eso no es real. ¿Por qué los conflictos se solucionan siempre a puñetazos? Y te aparece una heroína, te mete un puñetazo a un malo y lo tumba al suelo. Y eso en la realidad no es así. Exacto. Al final es estás así. engañando porque estás, digamos, poniendo a mujeres, entre comillas, empoderadas, haciendo algo que no es cierto. Cuando en realidad seguramente las mujeres puedan resolver esos conflictos de otra manera que no sea mediante la fuerza, que es más interesante para una película que cambiar al machito que pega puñetazos por ahora una chica que pega puñetazos que no son creíbles, o que salta y que corre y que hace una serie de cosas que antes hacían esos machitos atléticos, ¿no? O sea, quiero decir que el extremo del extremo tampoco conviene. ¿Por qué no historias donde las mujeres son protagonistas y resuelven las cosas no con la mentalidad violenta de un hombre, sino de otras maneras? ¿Por qué no venden? Porque, bueno, no sé, porque la historia cambia, pero forzarlo así. Me haces acordar también un libro, bueno, que después hicieron las películas de Millennium, ¿no? De la mujer dragón tatuado, Sí, todo, buenísimo. que
ahí es, Y durísimo también al principio. claro, es muy, bueno, muy dura todo lo que le pasa a ella, Tela, sí. cómo se tiene que transformar, cómo tiene que dejar de ser ella Ujú. para poder estar en una sociedad, amar a alguien o ser amada. Ujú. Y si bien ponen, ¿no?, a una persona que trabaja en ciberseguridad como bien está la persona oscura, la que tiene la capucha, la Sí, que hackea, dice, no, tal. estamos en pijama y demás, pero sí me gusta el punto de vista del poder que le dan a su mente. Claro. Si bien hay cosas que se resuelven rápido, obviamente es un libro, es una película, Ujú. si bueno, tampoco se resuelve tan rápido como Mr. Robot, Ujú. pero sí que la protagonista sea ella, sí que es una mujer que sufre, que Claro. fue violentada, que Quiere le pasa venganza, un que, montón claro, que de mal, tiene todo lo que tienen las tramas. tiene Claro, y entonces no me voy a lamento que enfrentar se al haya malo, muerto, no me lo voy a, lamento tanto claro, que se haya muerto el autor. no me voy a enfrentar al malo de frente, pero sí puedo usar miles de técnicas para obtener lo mismo, la venganza, pero usando la mente, usando Exacto, otras formas. Claro, claro. exacto. Sí, 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 tal Y, cual, tal cual. y ya que comentábamos un poco esa parte un poco de cuando hablabas de la realidad simulada, digamos, todos esos mentiras, todos esos peligros, aquí te voy a preguntar algo que además nuestra audiencia en The Hacker Style, más joven y otra que está en movimientos sociales relacionados con el activismo, que por cierto, aprovecho este instante y este momentum, aquí en España se está empezando a juzgar a gente de Extinction Rebellion y de Futuro Vegetal, se les está persiguiendo como si fuesen una banda criminal, digamos el activismo ecologista, ¿no? Algo que también en Sí, Latinoamérica es terrible. Por ejemplo, Colombia es el lugar donde más activistas relacionados con ecologismo mueren al año. Es algo terrible, ¿no? Donde estamos viviendo en un mundo que la COP28, digamos, la convención de los que tienen que decidir cómo se usa el carbono, la lidera un jeque árabe dueño de una petrolera y nos dice que, bueno, que el petróleo, pues que de momento bien. Entonces, esta hipocresía y todo esto. Aprovecho aquí, ¿no? Un poco para comentar esto. ¿Tú qué piensas de la emergencia climática? ¿Es una realidad? ¿Es una ficción? ¿Es una emergencia? no, no, es una realidad que está hace años, yo la sigo mucho a Greta, Uh-huh, ella para mí me inspiró un montón. uh-huh, Me gustaría hacer más cosas por ello. A veces pienso que más allá del reciclado, de cuidar cosas del planeta o cuidar el agua, es algo que hablo, yo creo que cambió mucho la cabeza, sobre todo las generaciones que vienen, uh-huh, de entender. Antes a mí no me hablaban de reciclado, no me hablaban de la capa de ozono, no me hablaban de la huella de carbono, no me hablaban del tema del petróleo y cómo afectaba las aguas, no me hablaban de los animales y por qué dejar de comerlos o por qué no, uh-huh, eh, cómo tratarlos, cómo tratar la tierra. uh-huh. A mí me conecta mucho la naturaleza, me conecta ver árboles y decir, bueno, y decís, bueno, cuidemos las hojas, porque ¿de dónde viene la hoja? Viene del árbol talado. En Argentina no hay un gran emprendimiento de eso, no sé ahora qué va a pasar, yo creo que va a estar para mí peor, Uh-huh. porque no está la ley de humedales, Terrible. se puede encontrarse en el verano quemas intencionales o no, Uh-huh. que se dan porque capitalistas quieren llevar sus tierras y hacer Aquí también pasa. una explotación minera. Uh-huh. Entonces, si le digo, bueno, si vas a hacer una explotación minera porque se necesita en pos de algo, bueno, ¿con qué cuidado lo vamos a hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Dónde hay que hacerlo? El Uh-huh. tema del petróleo para mí es finito. Uh-huh. Piensas que Claro. muchas personas piensan, bueno, esto va a ser infinito. No, es un recurso muy finito, que hay una lucha de poder terrible, de ataques que después generan los ciberataques relacionados Y con temas la políticos. guerra tal cual, a La Irak se fue guerra, a por guerra. O sea, lo que se ha descubierto, por ejemplo, ahora, por dar un dato, es que en la franja de Gaza, BP ha encontrado un montón de gas debajo. ah, Casualidad. O sea, muchas veces las guerras no son por las naciones y las ideas, son por los recursos que tienen los demás. ¿Qué es lo que hay en Ucrania, en el Donetsk? Está la mayor reserva de agua dulce de Europa. Entonces, bueno, también están luego las consecuencias. La migración, digamos el sur global, las consecuencias de que el norte global esté quemando petróleo son que van a haber
en detrimento sus vidas, digamos, mucho más calor, mucho más lluvias, todo más extremo y unas fronteras cerradas cuando trates de irte hacia adelante. O sea, quiero decirte que las consecuencias, más allá de lo que supone, van a ser terribles en general, terribles. Sí, Y resulta que los que lo sí. tienen que arreglar están mirando por otro lado. ¿Sabes en qué lo veo yo? Que lo he mencionado antes, esto de Futuro Vegetal Extinction Rebellion, que ahora les están buscando la financiación. ¿Quién les está dando el dinero? También lo digo para la gente que a lo mejor no puedes ser un gran activista, puedes hacer pequeños gestos, reciclar, lo que dices, pero no puedes ser un gran activista, pero puedes dar dinero a gente que está haciendo cosas. Pues están tirando de ahí. Y me parece muy curioso que el gobierno de España, la Fiscalía, investigue a este tipo de grupos que no son nada violentos realmente, que hacen pequeñas acciones y sin embargo tengan grupos de neonazis y tengan otros tipos de grupos a los que no se les hacen investigaciones tan exhaustivas. Tal vez No. es porque algo bueno están haciendo o algo están haciendo Lo que bien. pasa es que yo no creo que nada hagan bien, simplemente es como que a algunas personas les molesta o se unen en pos de perjudicar a los otros, ¿no? Entonces terminan pagando los platos rotos las personas que hacemos buenas acciones, como ir presa, como ser perseguida, como no poder tener la voz de voto y decir, bueno, no, esto no es una dictadura, pero pará, sí, es una dictadura encubierta. Lo es, sin duda. Sin duda. Sí, Yo sí, eso sí, sí. siempre cuando lo comento digo, ¿tú crees que vives en un país libre? Coge un megáfono, vete delante del ayuntamiento y grita lo que piensas. Ya verás lo que tardan en ir a A buscar. decirte, claro, o sea, que sí que vivimos en una dictadura blanda, una dicta blanda, digamos, pero Claro, son pero pasa en dictaduras. todo, pasa que salir a la calle a manifestarse en pos de la ley de, por ejemplo, lo que fue la ley de, bueno, no de aborto, sino la ley de decisión de decidir una de procrear o no, De la interrupción de del tener un aborto, embarazo. de interrupción del embarazo, Ujú, eh, ir al 8M y manifestarse y no que te digan, ay, sos feminista, sos feminazi. ujú, No, soy mujer y quiero por mis derechos, porque vos ujú, estás cobrando capaz menos lo mismo, no estás cobrando yo no estoy cobrando lo mismo que vos, ujú, porque cuando no sé, vas a un lugar y no te invitan porque capaz van todos hombres y no son mujeres. Hay ujú, muchas cosas que se dan en la sociedad sin, como decimos siempre, ¿no? Sin ir a los extremos, ¿no? ujú. Y poder también encontrar a otro género que acompañe eso también es muy difícil. Qué bueno. Que te diga, bueno, vas al 8 meses, bueno, te acompaño, o Ujú, abrazo eso, o te ayudo en esto. ujú, Yo no quiero ser así como otros de mi género. ujú. Y es difícil también encontrar a alguien así. Ujú, qué bueno, qué bueno. Y aquí tú consideras como humanidad, como colectivo, que estamos retrocediendo en el conocimiento? Un poco lo ligo también a las redes sociales, a la televisión, a todo este mundo que estamos viviendo. ¿Crees que esto nos hace, digamos, ir hacia atrás, que la gente es más estúpida o no? Yo creo que el abuso de las redes sociales, el abuso de la información hace que no tengamos poder de creatividad. De Buenísimo. acuerdo, bueno, para los chicos yo lo veo, eso también es limitarle los horarios en el uso de las pantallas o de Ujú, los accesos, a qué edad pueden acceder a una plataforma como Instagram ujú, y tener una cuenta propia. Yo creo que se pierden otras cosas de crear, de jugar, de compartir, de innovar. Y ujú, hasta para uno, a veces que yo a veces lo que hago es escribir, bueno, alejo el celular, me alejo de las pantallas, necesito. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo haces para ver? Yo no veo yo no veo tele, ujú, no tengo cable, si tengo una noticia sé a dónde voy a entrar a leerlas, o escucho radio, escucho gente que me gusta, o ujú, escucho podcast mientras estoy haciendo cosas en la casa, aprovecho el tiempo, me gusta leer, con lo cual digo, en la lectura o escribir me da la posibilidad también de conectarme con una realidad distinta, a estar todo el tiempo, bueno, ¿viste? O esto que decíamos, ¿no? De Tinder o algo, decir, es un catálogo de servicios que ujú, nos ofrecen y que, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué ujú. necesito recursos? No, salir, conocer gente, salir a leer, salir y hacer una actividad física, salir a algo que te guste hacer, que no sea estar todo el día con la pantalla, porque sí, para mí te idiotiza. Ujú. Pero no Eh, solo, no solo creo, yo creo que el conocimiento, tenemos más conocimiento ahora, pero el conocimiento de la masa sí que creo que ha descendido. Te pongo un ejemplo. El número uno
en Spotify en el mundo es Daddy Yankee. Si tú ves la música que él tiene, sus letras, No, lo que expresa, cómo piensa, cómo es su vida, el nivel, lo siento, es muy bajo, muy es muy bajo. bajo. Y en Sí, general, no, no el número comparto. 2 es Taylor Swift, el número 3 es Bad Bunny. Digamos, ese tipo de personajes encumbrados en la masa, famosos, ricos, su mensaje y lo que transmiten es muy pobre. Es Por muy eso es pobre. importante ver qué es lo que consumimos. Ujú, Y lo que pasa es que no hay, y yo lo veo mucho en las familias o otros amigos, amigas conocidas, el sentarse y decir, bueno, no consumas esto o esto, mira lo que estás diciendo. Yo no digo no escuchar a Karol G. Para mí tiene, por ejemplo, momentos de ser una mujer para mí empoderada ujú. y que la lucha y que va y que son canciones. Pero a veces digo, bueno, ¿hasta qué punto nos está cosificando? ¿Hasta qué punto nos Es está un dejando? producto, es un Es un producto. producto que llega un momento, vos primero te lanzás solista, te lanzás sola o solo, Ujú, y después terminás siendo uno más. Por eso también está bueno ver a otros que reniegan de eso y que siguen haciendo la suya, que son independientes, que lanzan sus propias músicas, sus sellos, sus propios libros, porque la ujú, industria también de lo que es la literatura hace que también tengas que escribir cosas que vos no tenías ganas de escribir. ujú, Y ujú. solo porque tenés que escribir un libro tanto para cada tantos años. Yo momento, por eso muchas personas se bloquean y dicen, bueno, hackeamos esto. Ujú. ¿No? Sí, claro, pero Pasa también en las empresas privadas, ¿no? Muchas cuantas personas se van de las empresas y dicen, bueno, no, me voy a poner solo en mi empresa porque lo que le está pasando vale, ¿no? Decir, ujú. monto mi propia empresa porque no encuentro lo que yo quiero en este nicho, porque estoy cansada de que por ser mujer me traten así. Y es re difícil. Sí, Y vos decís, porque, yo te aplaudo. por ejemplo, te pongo otro gran ejemplo. Dice Shakira, en una de sus canciones más conocidas en YouTube, con Bizarrap, dice, las Sí, mujeres ya no ya no cuidan, llora. las mujeres, o ya no lloran, las mujeres facturan. Sin embargo, Shakira ha sido salvada, digamos, por la justicia española hace poco porque Sí, no paga impuestos. Entonces te está vendiendo tal una cual. especie de empoderamiento, pero luego ese dinero que puede ir destinado, el que se recoge mediante los impuestos, a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, no lo está pagando. Entonces, también esos mensajes que parecen empoderadores, que se nos ponen en el mainstream, lo que subyace detrás del personaje y de la realidad es otra cosa. Bueno, nos quedan un par de cuestiones nada más. Espero que estés bien. ¿Estás a gusto, Flor? Sí, me encanta. Genial. Y como charla así, nos falta la cerveza, Un poco la más cervecita, distendida. ¿no? Sí, Sí, me encanta y me gusta mucho cómo llevas la conversación, de poder hablar de todo y de todos y de todas. es la idea. Hace que también, además, conocer a la otra persona, no solamente un profesional ciber, ¿no? Uh-huh. La verdad que es muy ameno, me Es, es, siento un, muy a gusto. es un poco esa idea. Nos quedan ya solo dos cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las redes sociales. Y es, ¿cómo ves tú o qué opinas tú de las redes sociales en general? Yo soy consumidora de las redes sociales, no todas, sí la uso mucho para lo que es mi profesión. Uh-huh. Por ejemplo, yo Twitter la uso mucho para estar al día de noticias, Uh-huh. eventos, anécdotas, o por ejemplo tengo algunas alertas en temas de vulnerabilidades, informes, reportes, los papers que se dan en ciber. No tanto, no hago un chateo de otros, sí sigo personas que me interesan por sus pensamientos, por su línea política, Uh-huh. eh, o bueno, a veces necesito saber del tiempo, a ver cómo va a estar el clima. Uh-huh. Consumo mucho eso. Pero sí, yo por ejemplo, no, yo tengo un TikTok, pero no es para mí, sino que está restringido solo para mi nena, Uh-huh. con lo cual y a su vez que está restringido y le puse palabras que no quiero que aparecen, es muy difícil de controlarlo, tengo que estar constantemente mirándolo, Uh-huh. porque no, a veces escucho lo que están viendo y digo, ¿qué estás viendo? Esto no es para vos, esto es para otra edad, entonces también volver y enseñar esto es un camino. Uh-huh. Lo que sí uso mucho como personal es Instagram, Uh-huh. que tengo a mis personas, mi gente que quiero, que deseo, que seguir.
y que me sigan. Ujú. Lo uso también para publicar cosas que hago en las redes o eventos que hemos acontecido para la familia. La verdad que sí, también lo tengo como, obviamente lo tengo privado, que no utilicen mi imagen para otras. Y así todo, cada tanto me hago un chequeo en las redes, me hago una revisión a ver qué aparece de mí. Ujú. Uso LinkedIn o LinkedIn para lo que es trabajo. Me sirvió y me ayudó mucho a buscar empleo. Ujú. Me sirve mucho para promocionar. Esto seguramente que lo voy a promocionar, que voy a Ujú. estar acá, o que existe tal cosa, para conectarme con otras personas y generar otras comunidades, ¿no? Yo creo que las redes sociales hacen que vos puedas tener otras comunidades, Telegram, WhatsApp. Ujú. El tema es lo que siempre hablamos, es el no abuso de eso, Ujú. de saber configurarlo, de poder entender, bueno, si es una cuenta falsa o no, de poder denunciar, si vos tenés la posibilidad de cómo tener que hacerlo. Ujú. Las redes sociales hacen que, por ejemplo, yo he visto casos y que le hemos bajado un caso, yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, en el CECIR, yo Ujú. trabajaba en lo que es Incident Response, y ahí me había llegado un caso de un lugar que se llama, bueno, el 144, que acá es violencia a la mujer, Ujú. que habían descubierto por una denuncia, un blog de una persona que se llama Cazador Legal, Ujú. que él subía fotos de los culos de las colas de las mujeres. Ujú. Y bueno, entonces, ¿cómo poder desentrañar eso? De quién era el dueño, poder bajarlo. Fueron meses de hostigar a la otra persona en el buen sentido judicial, Ujú. contactar con abogados, con defensa del consumidor, con defensa también porque había imágenes de menores, entonces con el Ministerio Público Tutelar de acá, para menores, Ujú. niñas, niños, adolescentes y personas discapacitadas, Ujú. poder hacer una nota Google, porque ese blog es de ellos, y Con las decirnos, víctimas, ¿no? Las víctimas que quisieran denunciar. lo que pasa al no ver rostro era muy difícil encontrar Ujú. eh, una persona que quiera denunciar, como fue otro caso que se llamaba Chicas Bondi, que ahí sí se desentrañó y así había denuncias de mujeres porque se editaba el rostro. Ujú. Era un hombre que en los colectivos, en los buses se sacaba fotos a las tetas, a las caras y las subía, ¿no? Ujú. Y después no es solamente eso, sino lo que se genera alrededor de eso. Eso después se va a páginas porno, Ujú. se generaba gente que le posteaba qué buen culo o qué bueno esto y se daba un puntaje, algo Ujú. obsceno, terrible y cosificado, fue lo peor. Ujú. Se logró desbaratarlo, se logró bajarlo, pero si hoy lo buscas está. Ujú. 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 Y por más que ahora vuelvas yo ya me fui, ¿no? De ahí, el tema es que vuelve, entonces Ujú. llega un momento que la ley no acompaña una ley de protección digital de la imagen, no acompaña el tema yo no hablo de pornovenganza, sino hablo de el manejo de imágenes no consentidas en las redes, Ujú. no acompaña tantas cosas que nos faltan todavía Ujú. estos, de lo que es la ciberseguridad en las redes sociales. Aquí voy a aprovechar, vamos a tener en The Hacker Style para nuestra audiencia que haya llegado hasta aquí, que nos haya acompañado en esta charla con Flor, que pronto vamos a tener a una persona que es experta en el derecho al olvido en Internet, que es un poco lo que está comentando ahora Flor, así que os invito a futuro a que veáis la siguiente entrevista, que vamos a hablar con alguien que nos va a explicar por qué tan importante es el derecho al olvido, por qué tan importante es poder bajar cosas y que se queden abajo de Internet, etcétera. Y aquí, Qué bueno eso. sí, será buenísimo, así que lo aprovecho Acá no también. está en Argentina y fue una lucha, hubo un caso de una actriz, cuento esto, Ujú. que ella llegó a arreglar, creo que fue su compu, no me acuerdo bien lo que llegó a arreglar, y bueno, la persona, bueno, circuló en las redes un video privado de ella teniendo relaciones sexuales con su pareja, Ujú. y fue un tema de poder bajarlo, ¿no? De acá, por más que ponerle el ojo, en un tiempo vuelven a estar en algún lado que Ujú. es esa huella digital que queda lamentablemente, ¿no? Ujú. Yo siempre cuando me preguntaban hace tiempo qué es Internet, Internet es memoria, para bien y para mal. Mm.
y creo que será muy interesante. No vamos a ir mucho más por allí, por aquí en este tema. Hablaremos con un profesional y creo que va a ser Perfecto. muy interesante y le trasladaré un poco pues esto que hemos charlado, digamos, por ejemplo, estos casos que decías de estas muchachas y de que, bueno, se consiguió bajar, pero que vuelva a estar por ahí, como él lo ve, cómo lo solucionaría. Y para ti, digamos, la última cuestión ya hemos llegado al Sí. final, tiene que ver con la inteligencia artificial, con la tecnología, con el futuro. Y lo que te pregunto es qué opinas de las inteligencias artificiales y cómo crees que nos afectarán en un futuro. Vos sabés que, bueno, una de las cosas te digo que a mí me encantaría saber cosas del futuro, lo que viene. Me encanta que haya movida de lo que es la inteligencia artificial. Si bien hoy está todo muy mal, sí, ChatGPT y todo esto. Hace años que está, yo me acuerdo haber estudiado en mi maestría allá en 2005 con un profesor que hablábamos de la música, la inteligencia artificial. Ujú, Hoy día, por ejemplo, hay un lugar donde yo voy con mis hijos, se llama el Centro Cultural de la Ciencia, ujú, que es el CC3 acá en Argentina, que amamos, y hay un panel enorme ujú, donde vos vas colocando, está dividido en tres partes, y vas eligiendo en pentagrama ujú, distintas partes del pentagrama y vas armando la música de Beethoven. ujú, Beethoven, digo bien. ujú, Y sí, o Mozart, bueno, es Beethoven. ujú, Y vas armando tu propia música con ellos, ¿no? Entonces, y va quedando, y va armando, y va teniendo esa memoria, y te va generando nuevos compases, nuevos. Decís, muchas veces se murió hace 1000 años, ujú, y con lo que tiene, cómo va armando, ¿no? ujú, Yo creo que hay muchas personas que conozco que consultan un chat GPT para algo, ya sea para una presentación, ujú, para escribir, para una duda, o hasta armar un perfil en Tinder, ujú, que me río, ujú. y se pierden de lo lindo que es de consultarle a la otra persona, a la otra que tuvo experiencia. Es como la velocidad que estamos viviendo hace que tengas que consumir algo ya hecho y Ujú. no puedas crear cosas Sí, nuevas. y de la belleza, fíjate en esto, de equivocarse también, ¿eh? Porque ChatGPT es como, voy a Exacto. ponerlo todo bien, ¿no? Has estado en un clavo. Voy a ponerme un Tinder que me lo diga un chat. O sea, ¿le vas a preguntar a una IA que describa cómo eres tú misma? Pero, ¿sabes? Sí. A lo mejor tus errores o que no seas tan perfecta es lo que le gusta a otra persona. Exacto. Claro, Sí, sí. claro. Total. Ahora, después, si por ejemplo, todo lo que es la medicina, lo que se Mm, está haciendo, los avances, para mí es hermoso, o sea, que puedas, como fue lo que para mí otro gran invento, no lo para mí es un trasplante de corazón. mm, Es algo increíble, o que puedas tener una parte de tu cuerpo hecho con algo de inteligencia artificial y ujú. puedas seguir viviendo y que puedas seguir disfrutando. Maravilla. Yo aplaudo eso. Para Ujú, mí es un mundo hermoso, fabuloso. Por eso digo, ¿qué más van a venir? ¿Qué cosas lindas van a venir? ujú. Con estos cuidados decís, bueno, pero te cambia la imagen de unas chicas o pensás que en realidad está en un OnlyFans y en realidad no es ella Sí, quien vos querés que hace es. poco ha salido, por ejemplo, uno de los generales del ejército, digamos, en lo que está sucediendo entre Israel y Hamas y lo que se está haciendo ahí en la Franja de Gaza, diciendo que las estrategias de bombardeo las está diseñando una inteligencia artificial. Se puede usar como herramienta para lo que dices, para cosas bellas, para ver, digamos, unos pulmones y ver si hay un cáncer mucho más rápido que los especialistas, pero también como picadoras, como decía la Valen, ¿no? Como picadoras de guerra, como Sí. cómo dañar a los demás de manera más eficiente. O sea, ahí está, digamos, ¿no? Ese equilibrio, encontrarlo. No lo sé yo ahí la humanidad, qué es lo que, a dónde nos No lleva. sé lo que, claro, no sé ni lo que van a deparar las futuras generaciones, lo que vamos a dejar. Yo espero que dejemos una huella digital segura, Ujú. que haya más mujeres en esto, que se animen, siempre digo eso, dejo esos mensajes, que no tengan miedo. Pues, a ver, miedo tenemos, yo tengo un montón de miedos en lo personal, Ujú. en lo laboral, Ujú. a veces dicen que soy un poco dramática, sensible, Ujú. sé cómo soy, el tema es hacia dónde uno quiere ir, ¿no? Entonces, que lo hagamos con seguridad, que hagamos comunidad, esto que hacemos, esto que estás haciendo vos, de conocer a otras personas, de que quede en las redes y que alguien diga, mira, a ver esta charla, la voy a escuchar, qué copado,
ah, mira lo que dijo, bueno, voy a investigar sobre esto. Ya ahí que te abra la cabeza. Entonces, estás usando un buen uso de la red social, un buen uso de internet, un buen uso de tus conocimientos, de leer, de concientizar, ¿no? Eso es lo que falta y bueno, capaz somos pocos o pocas, pero va por ello, como dicen, ¿no? Buenísimo. Pues con este mensaje tan bello que nos está diciendo la Flor, si quieres Ay, comentar algo antes de terminar, vamos a llegar hasta aquí. Si quieres comentar algo, pues aquí tienes la cámara y nos despedimos. bueno, primero vuelvo a agradecerte por el espacio, a Valen que también me lo comentó y cuando vi su charla la amé la de Fede, amé otras que estás haciendo, quiero más, me dejas con gusto a seguir escuchando porque lo puedo poner en cualquier momento y mientras hago cosas escucho, mientras te lavo los platos escucho y me interesa. Dejarle este mensaje a muchas mujeres y trans y no binarias que se sigan animando, que me escriban, que no están tan solas. Hay un montón que estamos así, que la pasamos pésimo y también la pasamos bomba. Que yo vivo y trabajo en un mundo de otro género que cuesta, me cuesta, y que no es fácil, pero que se sale, que se puede, que hay que romper, hay que hackear el sistema, hackear los riesgos. Yo siempre cuento que separada con 2 hijos, pandemia, cambié de laburo, cambié de nuevo. Y este año que me encuentro con muchas cosas yo personal como mujer, con otras cosas que deseo vivir y que nadie me diga por mandatos católicos o mandatos de otra forma que no lo puedo hacer porque yo antes era así. O que soy así y yo, pero sí, tal vez hace unos años porque no conocía. Entonces que conozcan, que se animen, que lean, que se instruyan, que no estén solos, que nos contacten y estamos presentes acá yo estoy para lo que necesiten, siempre dispuesta. La lucha sigue y el camino se construye. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Inside out is wicked and wicked and wicked and whack. I come stopping with something pumping to keep you jumping. R&B